Buenas, mi nombre es Celeste y hoy les voy a estar leyendo Sensatez y Sentimientos de Jane Austen. Ya les leí la primera parte, esta va a ser la segunda parte, así que bueno, empecemos. Pónganse cómodos, cómodas. No sé si van a estar por dormir, por cocinar, por limpiar, lo que ustedes quieran. Nos ponemos bien y ahí empezamos. Capítulo 11. Poco hubiesen imaginado la señora Dashwood y sus hijas cuando llegaron a Devonshire que tantos compromisos las ocuparían desde el mismo instante de la llegada y que las invitaciones serían tantas que no les dejarían un momento para actividades más serias. Pero aquí las causas. Desde que Marianne estuvo repuesta a los proyectos de diversiones en casa y fuera de ella que Sir John había arreglado previamente, fueron cumpliéndose uno a uno. Los bailes comenzaron en Barton Park y se llevaron a cabo excursiones al río tan a menudo como el tiempo lluvioso lo permitió. De todas estas actividades formó parte Willoughby, y la confianza y la familiaridad que acompaña a tales pasatiempos parecía calculada exactamente para incrementar la intimidad de su trato con las Dashwood. En aquellos paseos no dejaba pasar ocasión de percatarse de las cualidades de Marianne y de poner de manifiesto su encendida admiración hacia ella, sin contar las oportunidades de convencerse del afecto de la muchacha, atendiendo a las maneras con que ella lo trataba. Elinor no se sorprendió de aquella mutua inclinación. Su deseo, sin embargo, hubiese sido que no apareciese tan ostensiblemente, y una vez o dos estuvo a punto de sugerirle a Marianne la conveniencia de mostrar algo más de discreción. Pero Marianne aborrecía toda simulación que no fuese estrictamente necesaria para evitar mayores daños, y proponerse esconder unos sentimientos que no eran dignos de censura le parecía un esfuerzo innecesario y una desdicha sujeción de lo razonable a los lugares comunes y las ideas erróneas. Willoughby era de la misma opinión y la conducta de ambos ilustraba esa manera de pensar. Cuando él estaba presente, ella parecía no tener ojos para nada más. Todo lo que él hacía le resultaba acertado, todo lo que decía correcto. Y cuando las veladas en Barton Park terminaban con un partido de cartas, él perjudicaba su propio juego y el de todos los demás para darle a Marianne las mejores posibilidades. Si había baile, estaban de pareja a la mitad de la noche, y cuando tenían que separarse un par de bailes, volvían a reunirse de inmediato y apenas si le dirigían la palabra a alguien más. Semejante conducta movía tal vez a risa, pero el ridículo no los avergonzaba, sino que parecía dejarlos indiferentes. La señora Dashwood se interesaba tanto por aquellos sentimientos que no parecía dispuesta a ponerle freno a tan excesivas expansiones. Para ella no era sino la consecuencia natural de un poderoso afecto entre dos inteligencias jóvenes y ardientes. Fue por entonces la época más feliz de Marianne. Su corazón estaba consagrado a Willoughby y su gran devoción por Norland se desvaneció mucho antes de lo que hubiese imaginado por el encanto que la presencia de aquel joven proporcionaba a la nueva morada. La felicidad de Elinor no era tanta. Su corazón no se sentía tan a gusto, ni era tan auténtico el placer que mostraba en sus diversiones. Estas no le habían procurado un compañero que pudiese compensarle lo que había dejado, ni que la hubiese llevado a pensar en Norland con menos añoranza. Ni Lady Middleton ni la señora Jennings podían sustituir el trato de las personas que extrañaba. Por más que esta última era una impertinente habladora y desde un comienzo miró a Elinor con una simpatía que le garantizaba una buena parte de sus abundantes conversaciones. Había repetido ya 3 o 4 veces a Elinor su propia historia, y si la memoria de Elinor hubiese sido igual a sus otras cualidades, habría retenido desde sus primeras conversaciones todos los detalles de la enfermedad del señor Jennings y lo que le dijo a su mujer momentos antes de morir. Lady Middleton era más agradable que su madre porque hablaba menos. Elinor no necesitó muchos detalles para percatarse de que aquella reserva era más bien debida a tranquilidad natural del carácter que a verdadera inteligencia y discreción. Para con su marido y su madre era la misma que para con los demás y no parecía buscar ni desear intimidad con nadie. Ningún día manifestaba nada que ya no hubiese dicho el día anterior. Su insipidez era constante, su falta de vivacidad siempre la misma. Y aunque no se ponía a las excursiones en común organizadas por su marido, procuraba que todo fuese de acuerdo con sus preferencias. El resultado era que la presencia de la buena señora añadía tan poco al placer de los demás interviniendo en sus conversaciones, que a menudo estos fingían que no se encontraba allí con ellos por la persistente solicitud que demostraba en corregir a sus revoltosos hijos. Solo en el coronel Brandon, entre todos los nuevos conocidos, descubrió Elinor una persona que pudiese ofrecerle verdadero respeto y que fuese, por otra parte, un compañero en extremo agradable. Willoughby no era el caso. Ella le dispensaba toda su admiración y afecto, un afecto fraternal, pero se trataba de un enamorado y solo tenía ojos para Marianne. El coronel Brandon, para su desgracia, no había encontrado tan buena recepción en Marianne y, conversando con Elinor, hallaba consuelo para paliar la total indiferencia de la hermana. La compasión que Elinor sentía hacia él creció al creer que Brandon vivía ya las penas de un amor sin esperanza. La primera sospecha le vino de algunas palabras que por azar salieron de los labios del coronel una noche en Barton Park,
hallándose ambos sentados mientras los otros bailaban. Sus ojos se fijaron en Marianne y tras un silencio dijo con una leve sonrisa: «Creo que su hermana no está de acuerdo con los segundos amores». «No», replicó Elinor, «sostiene un criterio completamente romántico. O al menos no cree posible que puedan existir. Imagino que es así, aunque no sé cómo no piensa en su propio padre, que tuvo 2 esposas. En algunos años más, no obstante, se asentarán sus opiniones sobre la base razonable del sentido común y la observación, y con ello podrá comprender y justificar con más facilidad muchas cosas que hoy podría ver todo el mundo menos ella». «Puede», replicó el coronel, «aunque sea como sea, hay algo tan delicioso en los prejuicios de una cabecita joven que uno se pone triste al ver cómo termina por pensar como los demás». «No estoy de acuerdo con usted», dijo Elinor. «Una manera de sentir como la de Marianne presenta muchos inconvenientes. Todos los encantos del entusiasmo y la gracia de ignorar la maldad del mundo no pueden echarle un velo encima. Su carácter posee la desventurada tendencia a conceder grandes virtudes a lo que en el fondo no es nada, y lo que le deseo para su mayor bienestar es un conocimiento del mundo lo más exacto y profundo posible». Tras una breve pausa, el coronel añadió: «¿No hace distinciones su hermana al creer que un segundo enlace es reprochable? ¿Lo encuentra igualmente impensable en todos los casos? ¿Deben vivir en indiferencia y soledad aquellos que sufrieron desencantos en la primera elección, ya sea por la inconstancia de la persona querida o por lo desdichado del propio destino?» «En verdad no estoy muy enterada de los matices de su manera de pensar. Solamente sé que en ningún caso le resulta perdonable un segundo amor». «Eso es absurdo», repuso el coronel. «Todo podría arreglarlo un cambio de manera de sentir. Pero en realidad no lo deseo, porque cuando la romántica delicadeza de una cabeza juvenil tiene que desaparecer, a menudo da paso a opiniones más vulgares y peligrosas. Hablo por experiencia. Una vez conocí a una señora que en temperamento e inteligencia se parecía notablemente a su hermana. Tenía sus mismas opiniones, pero a causa de desdichadas circunstancias se vio obligada a cambiar de manera de sentir». En este punto se interrumpió súbitamente, como si temiese haber hablado demasiado, y por la actitud y su gesto dio base a las conjeturas que nacieran luego en la imaginación de Elinor. La historia de aquella dama hubiese pasado inadvertida de no haber dado muestras de puro el coronel. Y tal como se presentaban las cosas, Elinor no precisaba sino un pequeño esfuerzo de imaginación para enlazar aquella emoción con el tierno recuerdo de un amor de antaño. Elinor no insistió. Marianne, en su lugar, no se habría conformado con tan poco. Toda una historia se habría ido formando en su imaginación y había resultado nada menos que el cuadro de un amor desgraciado. Capítulo 12. Mientras Marianne y Elinor paseaban juntas a la mañana del día siguiente, aquella le comunicó una cantidad de novedades a su hermana, quien, a despecho de lo mucho que sabía de la falta de discreción y la imprudencia de Marianne, quedó sorprendida. Marianne, llena de alegría, le contó que Willoughby le había regalado un caballo, uno de los que él criaba en sus propias tierras de Somersetshire. Un caballo muy apropiado para Marianne. Sin ninguna consideración al hecho de que probablemente no entraba en los planes de su madre mantener un caballo, y si la buena señora cambiase de parecer tendría que comprar otro caballo para el criado, tener el criado y disponer de un establo, sin atender entonces a lo que su madre pensase, aceptó sin titubear y ahora hablaba del animal con entusiasmo. «Se propone enviármelo inmediatamente con su criado», añadió Marianne. «Cuando lo tenga mostraré todos los días. Y te dejaré divertirte un poco con él. Imagina, Elinor, qué maravilloso cruzar al galope estos valles». Marianne se mostró reacia a salir de aquel sueño de felicidad para considerar las desdichadas verdades inherentes a semejante empresa, y por cierto tiempo se resistió a considerarlas. En último término, hallaba buenas excusas. En lo referente al nuevo criado, su costo sería una minucia. Sin duda su madre no tenía nada que objetar. En Barton Park hallarían un caballo para el sirviente. Para establo cualquier cobijo sería suficiente. Elinor se arriesgó a dudar de que resultase conveniente recibir un obsequio de aquella cuantía de un caballero tan poco conocido aún, o por lo menos conocido tan recientemente. Aquello colmó el vaso. «Estás en un error, Elinor», dijo Marianne con tono exaltado, «si supones que tengo poca amistad con Willoughby. Es verdad que no hace mucho tiempo que lo conozco, pero me siento más cercana a él que cualquier otra criatura en el mundo, a excepción de mamá y de ti. No es el tiempo o la oportunidad lo que engendra amistad y confianza, sino la inclinación de un ser hacia otro. 7 años son a lo mejor insuficientes para que 2 personas puedan conocerse, pero otras veces bastan 7 días. Creería más desagradable y poco correcto aceptar un caballo de un hermano mío que de Willoughby. De John sé muy poca cosa, aunque hayamos vivido juntos más de 10 años, pero de Willoughby tengo ya un concepto exacto». Elinor creyó prudente no insistir sobre aquel particular. Conocía el temperamento de su hermana. Una posición en aquel asunto de amor la habría afianzado más en sus ideas. Pero apelando a su afecto hacia su madre y pensando en las dificultades que una madre tan buena tendría que afrontar en el caso de consentir mayores gastos, consiguió que Marianne no tardara en ceder. Al fin dio su palabra de no poner tentaciones a la infinita ternura de su madre y no mencionar el ofrecimiento, así como de anunciar a Willoughby en su próxima entrevista que renunciaba al caballo.
y fue fiel a su palabra. Cuando aquel mismo día Willoughby la visitó, Elinor oyó como Marianne le anunciaba en voz baja su disgusto por no poder aceptar el regalo. Al mismo tiempo le relató los motivos de su decisión y el muchacho no pudo insistir. Su interés, sin embargo, era evidente y luego de haberlo manifestado con seriedad y corrección añadió: «Pero Marianne, de todos modos el caballo es tuyo hasta que puedas usarlo. Yo lo guardaré hasta ese momento. Cuando abandones Barton para tener tu hogar en un lugar más definitivo, Queen Mab será tuyo». Todo esto fue oído por Elinor, pero en la manera de pronunciar aquellas palabras y la forma de dirigirse a su hermana, adivinó una intimidad tan obvia, una preferencia tan exclusiva que sugería un perfecto acuerdo entre ellos. Desde entonces no dudó que eran prometidos y esta convicción no dejó de sorprenderla. Al día siguiente, Margaret le contó algo que proyectaba más luz sobre la cuestión. Willoughby había pasado la velada anterior con ellos y Margaret, habiéndose quedado sola en el saloncito con Willoughby y Marianne, tuvo ocasión de realizar tales observaciones que comunicó a su hermana con un aire grave y misterioso. «Oh, Elinor, tengo que anunciarte un gran secreto respecto a Marianne. Estoy segura de que se casará con Willoughby, y pronto». «Dices lo mismo todos los días desde que los encontramos por primera vez en High Church Down», replicó Elinor. «Cuando nace una semana que se conocían, tú ya decías que Marianne llevaba colgado al cuello un retrato de él, pero resultó una miniatura de nuestro tío abuelo. Pero ahora se trata de algo muy diferente. Estoy segura de que se casará muy pronto, porque él tiene un rizo de su cabello». «Cuidado, Margaret, que no resulte el cabello de algún tío». «Me consta que es de Marianne, sencillamente porque vi cómo se lo cortaba. Anoche él parecía pedirle algo en voz baja cuando de pronto tomó una tijera que había sobre la mesa, cortó un largo rizo de su cabello que, como sabes, Marianne usa suelto sobre la espalda, lo besó, lo envolvió en un papel blanco y se lo guardó en la billetera». Elinor no podía negar detalles tan autorizados y fidedignos, tanto más cuanto los hechos expuestos coincidían con sus observaciones, con lo que ella misma había visto y oído. Pero la sagacidad y el tacto de Margaret a menudo dejaban algo que desear. Cuando una tarde la señora Jennings atacó a Margaret para que dijese el nombre del galán de Elinor, asunto que desde hacía tiempo la preocupaba, Margaret dirigió sus ojos a Elinor y dijo: «¿Qué te parece, Elinor? ¿Le digo?». Esta salida provocó la risa de todos y Elinor procuró reír también, pero le costó un penoso esfuerzo. Quedó convencida de que Margaret tenía la idea fija de una persona cuyo nombre no podía escuchar con indiferencia y todo podía terminar en un perpetuo motivo de burlas para la señora Jennings. Marianne era de sentimientos más sinceros hacia ella, pero se perjudicó al regularizarse y decir a Margaret con tono de reproche: «No olvides que, según cuáles sean tus suposiciones, no tienes derecho a repetirlas». «Nunca hice suposiciones», repuso Margaret. «Has sido tú quien me las ha contado repetidamente». Estas razones aumentaron la curiosidad de los presentes y Margaret se vio instada a referir algo más. «Oh, te lo ruego, Margaret, cuéntanos todo lo que sepas», pidió la señora Jenny. «¿Cómo se llama el galán?» «No puedo decírselo, señora, pero sé muy bien cuál es su nombre y dónde se encuentra». «Sí, ya imagino dónde está, en su propia casa de Norland. Es el cura de la parroquia, no cabe duda». «No, no lo es. Aún no tiene oficio alguno». «Margaret», dijo Marianne con calor, «sabes muy bien que todo esto que dices son puras invenciones, que esa persona no existe». «Entonces será que se ha muerto, Marianne, porque estoy segura de que existió y su nombre comienza con una F». Profundo agradecimiento sintió Elinor hacia Lady Middleton porque en aquel instante se le ocurrió decir que llovía muy fuerte, aunque sabía que la interrupción salvadora derivaba menos de una atención hacia ella que del desagrado que aquella dama experimentaba ante burlas tan vulgares como las que regocijaban a su madre y a su marido. El tema de la lluvia fue continuado por el coronel Brandon, siempre tan respetuoso de los sentimientos de los demás, y muchas palabras fueron dedicadas por ambos a la lluvia. Willoughby abrió el piano y le rogó a Marianne que interpretara algo, y así, entre los esfuerzos de diferentes personas en remediar la situación, al fin se consiguió. Pero a Elinor le costó un poco más rehacerse del contratiempo. Se organizó una excursión para visitar al día siguiente una magnífica propiedad de unas 11 millas de Barton, propiedad de un cuñado del coronel Brandon, sin cuya intervención no podía hacerse, ya que el propietario se hallaba en el extranjero y había dejado órdenes muy severas sobre el particular. Todos pregonaban la belleza del lugar. Sir John se mostraba especialmente entusiasta en tales elogios, ya que había organizado excursiones a esos parajes 2 veces por verano durante los últimos 10 años. En esa propiedad había un magnífico lago donde navegar a la vela constituía uno de los placeres reservados a los expedicionarios. Por la mañana llevarían provisiones y emprenderían la ruta en carruajes descubiertos, como suele hacerse en tales excursiones de campo. A unos pocos les pareció temeraria aquella salida, teniendo en cuenta la época del año, y que hacía más de 2 semanas que el tiempo se presentaba lluvioso. La señora Dashwood, algo resfriada, fue convencida por Elinor de permanecer en casa. Capítulo 13. La proyectada excursión a Whitwell tomó un sesgo muy diferente del que imaginaba Elinor. Esperaba pasar frío, lluvia y fatiga, pero sucedió algo más desdichado aún. No fueron a la excursión. Hacia las 10 toda la comitiva se hallaba reunida en Barton Park para desayunar. La mañana era bastante buena, aunque había llovido toda la noche.
Las nubes parecían dispersarse y el sol lucía de vez en cuando. Todos estaban de buen humor, dispuestos a divertirse y a soportar todas las incomodidades que fuesen menester antes de abandonar el proyecto. Mientras estaban desayunando, llegaron unas cartas, entre estas unas para el coronel Brandon. La tomó, leyó las señas del remitente y, palideciendo repentinamente, salió de la habitación. —¿Qué le sucede a Brandon? —preguntó Sir John. Nadie lo sabía. —Espero que no haya recibido malas noticias —dijo Lady Middleton—. Debe ser algo extraordinario para que el coronel Brandon abandone mi mesa tan precipitadamente. Al cabo de 5 minutos volvió a entrar. —Confío en que no se trate de malas noticias —dijo la señora Jennings—. Nada de eso, señora. La carta es de Avignon. Espero que no le anuncien que su hermano está peor. No, señora. Viene de la ciudad y es simplemente una carta de negocios. Pero ¿cómo lo ha afectado tanto si solo es una carta de negocios? Acérquese, coronel, y díganos la verdad de todo. Mi querida señora, dijo Lady Milton, piensa en lo que está diciendo. Tal vez le anuncian que su prima Fanny se ha casado, dijo la señora Jennings, sin atender a las protestas de su hija. No, no es eso. Bueno, entonces ya sé de quién se trata, coronel, y espero que ella siga bien. ¿A quién se refiere, señora?, dijo Brandon, sonrojándose un poco. Oh, bien sabe usted a quién me refiero. Lo siento, señora, dijo él, dirigiéndose a Lady Milton, pero se trata de un negocio que requiere mi inmediata presencia en la ciudad. —¿En la ciudad? —exclamó la señora Jennings. —¿Qué tiene usted que hacer en la ciudad en esta época del año? Soy yo el más perjudicado, continuó, ya que me veo obligado a dejar tan agradable compañía, pero estropeo la excursión porque mi presencia es necesaria para obtener el permiso para entrar en Whitwell. Buen papel nos deja usted a los demás. Pero si escribiera usted 2 líneas al administrador, señor Brandon, dijo ansiosamente Marianne, ¿no sería suficiente? El coronel sacudió la cabeza. Es imprescindible que vayamos, dijo Sir John. No debemos postergar esta incursión justamente cuando estábamos a punto de realizarla. Usted no puede irse a la ciudad hasta mañana, Brandon, así de sencillo. Desearía poder arreglarlo fácilmente, pero no me es posible retardar mi viaje ni un solo día. Si usted nos explicase de qué se trata, dijo la señora Jennings, o nosotros podríamos juzgar si se puede diferir el asunto o no. No llegaría ni 6 horas más tarde, dijo Willoughby, si aplazase su viaje hasta nuestro regreso. No puedo perder ni una hora. Elinor oyó como Willoughby decía en voz baja a Marianne. Existen ciertas personas que no pueden soportar ni un día de diversión. Brandon es una de ellas. Temió pescar un resfriado y por eso inventó este engaño para salir del paseo. Apostaría 15 guineas a que la carta estaba escrita de su propia mano. No dudo de ello, replicó Marianne. Es imposible hacerlo cambiar a usted de opinión cuando la ha tomado. Lo conozco bien, Brandon. Sin embargo, creo que debe pensarlo mejor. Consideré que aquí están las 2 señoritas Caris que han venido a Newton, las 3 señoritas Dashwood que llegaron de su casa de campo, y el señor Willoughby que se levantó 2 horas antes de su costumbre para visitar Whitwell. El coronel Brandon expresó de nuevo su pena por ser la causa del fracaso de la excursión, pero no obstante confirmó que su partida era inevitable. Bien, ¿y cuándo estará usted de vuelta? Espero que lo veamos en Barton, añadió la señora Middleton, tan pronto como le sea posible dejar la ciudad. Por el momento aplazaremos la excursión a Whitwell hasta su regreso. Es usted muy amable, pero como ignoro el tiempo que permaneceré en la ciudad, no puedo comprometerme a nada. Es necesario que vuelva, exclamó Sir John. Si para el fin de semana no está aquí, iré a buscarlo. Hágalo, Sir John, dijo la señora Jennings, y entonces quizá podrá descubrir de qué se trata. No me gusta entrometerme en los asuntos ajenos porque quizás es algo que lo compromete. En aquel momento anunciaron que los caballos del coronel Brandon estaban preparados. ¿Irá este caballo a la ciudad?, preguntó Sir John. No, solamente hasta Honiton y luego tomaré el tren del correo. Si está decidido a irse, le deseo un buen viaje, pero siento que no lo hayamos convencido. Le aseguro que no puedo obrar de otra manera. El coronel se despidió de todos. Tendré el gusto de verlas este invierno en la ciudad, señorita Dashwood. En absoluto. Entonces tal vez deba despedirme de usted por más tiempo del que en realidad hubiera deseado. A Marianne la saludó sin dirigirle la palabra. Vamos, coronel, añadió la señora Jennings. Díganos a dónde piensa ir usted. Pero él se despidió de ella y acompañado de Sir John salió de la habitación. Las palabras de disgusto y contenidas por educación hasta aquel momento estallaron al unísono entre todos los presentes que se lamentaron de aquel fracaso. Imagino por qué se ha ido, dijo la señora Jennings. ¿De verdad?, exclamaron todos. Sí, se trata de la señorita Williams, casi lo aseguraría. ¿La señorita Williams?, preguntó Marianne. ¿No conoces a la señorita Williams? Seguro que has oído hablar de ella en alguna ocasión. Es pariente del coronel, una pariente muy cercana. Son tan allegados que no hablaré de ellos por respeto a estas señoritas. Y bajando un poco la voz, dijo a Elinor. Es una hija natural. ¿De verdad? Claro, el parecido salta a la vista. No cabe duda de que el coronel le dejará toda la fortuna. Al regresar, Sir John se unió al coro de lamentaciones, pero no tardó en proponer que, estando todos reunidos, organizaran algún pasatiempo. Todos estuvieron de acuerdo en que, si bien la excursión a Whitwell habría sido más divertida, podrían pasar unas horas agradables dando un paseo en coche por el campo. Dieron orden de engancharlos. El carruaje del señor Willoughby llegó primero y Marianne se sintió feliz de aceptar un lugar en él. Willoughby conducía. Atravesaron el parque rápidamente y muy pronto se perdieron de vista. Nadie volvió a verlos hasta el regreso, después de la llegada de los demás.
Ambos parecían encantados del paseo, pero no dieron detalles, excepto que no habían dejado el camino, aunque los demás se internaron en el bosque. Decidieron que por la noche habría baile y que durante todo el día no podía faltar el buen humor y la animación. Se quedaron a comer algunos de los caris y unas 20 personas se reunieron alrededor de la mesa para gran satisfacción de Sir John. Willoughby se situó como de costumbre entre las dos señoritas Dashwood y a la derecha de Elinor la señora Jennings, la cual se inclinó hacia Marianne y en voz alta para ser oída también por Willoughby exclamó: «¿Creen habernos engañado? Sé muy bien a dónde han pasado esta mañana». Sonrojándose, Marianne replicó apresuradamente: «¿Dónde, diga usted?» «Salimos en mi coche», dijo Willoughby. «Usted tal vez no lo sabía». «Sí, señor, lo sé muy bien, porque quise ver a dónde se habían metido. ¿Te gustó la casa, Marianne? Es muy amplia, la conozco. Y cuando vuelva a visitarla espero encontrarla amueblada y redecorada. Tanto tiempo ha transcurrido desde que estuve allí». Marianne giró el rostro confundida mientras la señora Jennings se reía satisfecha. Fue Elinor quien llegó a saber cómo dicha señora había pedido a su sirviente que se enterara de todo por el criado Willoughby, y de ese modo averiguó que había estado en Allenham y que fueron de paseo por el jardín y recorrieron la casa. Elinor no lo podía creer. No concebía que Willoughby propusiera semejante cosa, ni mucho menos que Marianne consintiera en pisar la casa de la señora Smith sin mantener con dicha señora ninguna relación. Al salir del comedor, Elinor comenzó sus pesquisas para cerciorarse de ello, y su sorpresa fue grande al constatar que todas las palabras de Sonia Jennings eran ciertas, y aún la propia Marianne pareció extrañarse de que su hermana lo dudase. «Pero dime, Elinor, ¿por qué crees que no podíamos entrar ni visitar la casa? ¿No es lo que tú habías deseado tantas veces?» «Es verdad, Marianne, pero sabiendo que la señora Smith no se encontraba allí, sin otra compañía que Willoughby. Willoughby es la única persona que tiene derecho a mostrar la casa, y en su coche no cabía nadie más. Pasé una mañana muy divertida». «Que pasaras una mañana divertida», replicó Elinor, «no quiere decir que hayas obrado correctamente». «No, Elinor, si realmente hubiese tenido conciencia de estar haciendo algo reprobable, no habría podido sentirme feliz en aquellos momentos». «Pero querida Marianne, ya has visto cómo te exponías a interpretaciones desagradables. ¿No empiezas a dudar sobre la discreción de tu conducta?» «Si son las interpretaciones de la señora Jennings las que juzgan mi conducta, entonces todos obraríamos mal en todos los momentos de la vida. No doy valor a su censura ni me importa su alabanza. Creo no haber hecho nada malo yendo de paseo por la propiedad de la señora Smith y visitando su casa, cosas que un día serán de Willoughby. Y, aunque lleguen a pertenecerle algún día, Marianne, eso no justifica lo que has hecho». Marianne se turbó al oír esta insinuación, pero a la vez se sintió halagada. Unos instantes después se acercó a su hermana y le dijo jovialmente: «Tal vez no hice bien en ir a Allenham, pero Willoughby tenía especial interés en mostrarme ese lugar y la casa es encantadora. Tiene una habitación en la parte superior, muy proporcionada, que arreglada con muebles diferentes puede resultar muy cómoda para pasar en ella el mayor tiempo posible del día. Dicha habitación se encuentra en un ángulo de la casa con ventanas a dos lados. Por una de ellas se ve la cancha de bowling situada tras la casa y un bosque frondosísimo, por la otra se domina la iglesia del pueblo y más allá aquellas suaves colinas que tantas veces hemos admirado. Los muebles y todo lo demás están abandonados que difícilmente podrían sacárseles partido, pero si se decorara de nuevo, costaría unas 200 libras solamente. Dice Willoughby que resultaría una de las más encantadoras habitaciones de Inglaterra». Si los demás no las hubiesen interrumpido, Marianne hubiese descrito cada habitación de la casa con aquel mismo placer y entusiasmo. Capítulo 14. La súbita partida del coronel Brandon de Barton Park y la firmeza que demostró en ocultar el motivo preocuparon a la señora Jennings por 2 o 3 días. Era una señora siempre preocupada, como suelen estarlo los que ponen demasiado interés en las andanzas de sus amigos. Sentía una aguda curiosidad por saber la razón y estaba segura de que se trataba de una mala noticia. Así pues reflexionó sobre qué clase de desgracia podía haberle acontecido al coronel, convencida de que no era posible que se hubiese librado de ella. «Seguramente se trata de algo muy triste», dijo. Bien lo revelaba su rostro. «Pobre Brandon, le ha ocurrido algo desagradable. A la propiedad de Delaford no se le calcula una renta superior a 200 libras anuales y su hermano dejó las cosas algo enredadas. ¿Lo habrán llamado por cuestiones de dinero? ¿Qué otra cosa puede ser? La verdad es que daría cualquier cosa por saberlo. Tal vez se trate de la señorita William. Sí, es verdad. Sin duda se trata de ella. Se lo veía tan abrumado cuando la mencioné. Quizá está enferma en la ciudad, ya que me consta que suele estar algo delicada. Apostaría que se trata de la señorita Williams. No es probable que se apure ahora por sus asuntos. Es un hombre discreto y durante este tiempo habrá podido aclarar los enredos de la herencia. También puede que su hermana estuviese peor en Avignon y que lo llamase a su lado. La rapidez de su partido obedeció sin duda a cosas de ese tenor. De todo corazón desearía verlo libre de preocupaciones. De ese modo hablaba la señora Jennings, variando de parecer cada vez que una nueva suposición surgía en su ánimo. En ciertos momentos todas ellas le parecían igualmente probables. Elinor, aunque realmente interesada en el bienestar de Brandon, no concedió la importancia que hubiera deseado la señora Jennings a la súbita partida del coronel.
pues aunque esta circunstancia no dejaba de preocuparla, tenía absorbida toda su atención en otro asunto. Se sentía intrigada por el silencio que guardaban su hermana y Willoughby respecto a lo que tanto interesaba a todos. La persistencia de su silencio hacía más incomprensible el comportamiento de ambos. La persistencia de su silencio hacía más incomprensible el comportamiento de ambos. El hilo no lo podía comprender porque no les anunciaba a ella y a su madre lo que claramente traslucía la manera en que ambos se trataban. Era fácil comprender que no se pudiesen casar enseguida, pues aunque Willoughby era independiente, no podía llamarse rico. Sir John evaluaba su patrimonio en unas 6 o 700 libras al año, pero con la vida que llevaba difícilmente podrían alcanzarles estas rentas. Algunas veces se había lamentado de sus escasos medios. Pero el secreto que guardaban respecto a su compromiso, que de hecho no comprometía a nadie, no tenía seguramente relación con aquellas circunstancias. Y esta manera de proceder, en realidad tan contraria a las opiniones de ambos jóvenes, hizo nacer la duda en el ánimo de Elinor. ¿Estaban realmente comprometidos? Y esa duda fue suficiente para que no se atreviese a formular ninguna pregunta sobre el particular a Marianne. El comportamiento de Willoughby hacia ellas no podía ser más afectuoso y atento. A Marianne le demostraba toda la ternura que puede inspirar a una muchacha, y para el resto de la familia dedicaba la afectuosa atención de un hijo y una hermana. Consideraba la casita como su propio hogar y pasaba más tiempo allí que en Allenham. Si de común acuerdo se reunían en Barton Park, las salidas que efectuaba todas las mañanas para hacer ejercicio lo llevaban casi siempre a la casita, donde se lo veía diariamente al anochecer para estar con Marianne. La semana después de la partida del coronel Brandon, una noche en que parecía más inclinado que de costumbre a mirar con afecto a los objetos que lo rodeaban, al manifestar la señora Dashwood su intención de hacer algunas reformas en la casa en cuanto llegase el buen tiempo, Willoughby pareció contrariado. El afecto que sentía por aquellas cosas lo hacía considerar con recelo cualquier modificación en ellas. ¿Cómo? —exclamó—. ¿Transformar mi querida casita? Nunca lo consentiré. Es mi mayor deseo que ni una piedra se añada a sus muros ni se altere en un metro su espacio. No se inquiete —dijo Elinor—, nada de esto se va a realizar. Mamá nunca tendrá el suficiente dinero para intentarlo. Créame que es peculiar, pero me encanta —añadió—. Si no tiene otro medio de emplear su riqueza, es preferible que no sea rica. Descuido, Willoughby. Puedo asegurarle que nunca sacrificaré su sentimiento a todas las reformas del mundo. No sé si en primavera, después de haber arreglado mis asuntos, podré disponer de algún dinero. Pero preferiría dejar sin colocar aquella suma antes que utilizarla en una forma que resultase penosa para usted. Pero, ¿es que realmente encuentra tan interesante este lugar hasta el punto de no distinguir sus defectos? Para mí este lugar es perfecto, dijo él. La casa tiene para mí la única forma y estructura que yo considero acorde con la felicidad. Si yo fuera lo bastante rico para permitirme tal capricho, haría derribar Convent y edificaría en su lugar una pequeña construcción idéntica a esta casita. Naturalmente, sin que faltase una oscura y angosta escalera y una cocina que invada toda la casa de humo, ¿no es cierto?, dijo Elinor. Desde luego, exclamó él con el mismo tono vehemente. Con todo lo que hay en ella, tanto las comodidades como los inconvenientes, el más pequeño cambio sería perceptible. Si pudiese realizar el ideal de vivir bajo un techo como este, podría ser tan feliz en Convent como lo he sido en Barton. Me halaga pensar, replicó Elinor, que aun con las desventajas de mejores habitaciones y una amplia escalera, con el tiempo encontrará su propia casa tan perfecta como actualmente la nuestra. Es que existen circunstancias, dijo Willoughby, que influyen para que esta casa me sea tan querida. Este lugar siempre tendrá en mi afecto un derecho preferente que difícilmente podrá ser destruido. La señora Dashwood miró complacida a Marianne, quien, fijando una mirada expresiva en Willoughby, revelaba la reciprocidad de sus sentimientos. Cuando estuve en Allenham, meses atrás, ¿cuántas veces deseé que Barton Cottage estuviese deshabitado? Nunca pasé por sus inmediaciones sin admirar su excelente situación, lamentando que nadie habitase allí. Poco podía pensar entonces que la primera noticia que me daría la señora Smith cuando volviese al cabo de un tiempo sería que Barton Cottage estaba ocupado. La noticia me causó gran satisfacción, debido sin duda a un presentimiento de la felicidad que experimentaría más adelante. ¿No lo crees así, Marianne?, le preguntó en voz baja. Y continuando luego con su tono natural añadió: y usted deseaba estropar esta casa, señora Dashwood. Por una mejoría imaginaria le habría despojado de su sencillez. Y este querido saloncito donde nos conocimos, en el cual tantas horas felices hemos pasado reunidos, lo haría usted desaparecer para convertirlo en una sala y todo el mundo pasaría distraídamente por una habitación que ha contenido tanta comodidad y verdadero confort como ninguna otra en el mundo. La señora Dashwood insistió en que no intentaría realizar ningún cambio en la casa. Es usted muy bondadosa, dijo él con tono de afecto. Su promesa me tranquiliza. Hágalo usted un poco más categórica y seré feliz. Prométame además que no solamente la casa se quedará tal como está ahora, sino que encontraré en usted y en los suyos el mismo inalterable afecto, y que en lo sucesivo me considerarán con la misma benevolencia que me han demostrado hasta ahora. Se lo prometieron gustosos y el comportamiento de Willoughby durante toda la velada pareció querer dar muestras a la vez de afecto y satisfacción.
¿Vendrá usted mañana a cenar?, dijo la señora Dashwood antes de que el muchacho se retirara. No le digo que venga usted a la mañana porque tenemos intención de ir a Barton Park y visitar a Lady Middleton. Él les aseguró que iría a las 4. Capítulo 15. Al día siguiente, la señora Dashwood, acompañada de 2 de sus hijas, visitó a Lady Middleton. Marianne, bajo un pretexto insignificante, se excusó de ir con ellas y su madre, pensando acertadamente que se quedaban en espera de la visita de Willoughby, se retiró complacida de que no las acompañase. A su regreso de Barton Park encontraron el carruaje y al criado Willoughby esperando frente a la casa. La suposición de la señora Dashwood era cierta. Hasta aquí había llegado su perspicacia, pero al entrar en la casa comprobó que las cosas no se ajustaban por entero a sus deseos. Al llegar al pasillo divisaron a Marianne, que salía apresuradamente del saloncito muy disgustada y llevándose el pañuelo a los ojos. Corrió hacia la escalera sin reparar en la presencia de ellas. Algo sorprendidas se dirigieron al saloncito de donde habían salido Marianne y allí encontraron a Willoughby. Apoyado contra la chimenea les daba la espalda. Se dio vuelta al oír los pasos y por su semblante adivinaron que estaba profundamente conmovido. —¿Qué le ha sucedido a Marianne? —exclamó la señora Dashwood apenas entró en el saloncito. —¿Se siente mal? —Creo que no —dijo él, procurando disimular su confusión, y con una sonrisa forzada añadió—. Soy yo el que se va a enfermar, ya que tuve un disgusto muy grande. —¿Un disgusto? —Sí, por no poder cumplir la promesa que le hizo usted. Esta mañana la señora Smith abusó del privilegio que tienen los ricos hacia los parientes pobres y dispuso que fuese a Londres para atender unos asuntos. Recibí hace poco los documentos y sin tardanza he salido de Allenham. Con pena me veo ahora obligado a despedirme de ustedes. —¿A Londres? ¿Se va usted esta mañana? —Ahora mismo. —¿Cuánto lo siento? Cuando la señora Smith lo manda a usted a Londres, sin duda tiene motivos para ello. Confío en que estos asuntos no lo alejarán durante mucho tiempo de nosotros. Al oír estas palabras, él se sonrojó. —Es usted muy amable, pero no pienso volver por ahora. Solo una vez al año acostumbro a visitar a la señora Smith. —¿Pero acaso la señora Smith es su única amistad? ¿Cree usted que solo sería bien recibido en Allenham? No es posible, Willoughby. Usted olvida que puede disponer también de nuestra casa. Su perturbación aumentó y sin limitar la vista dijo: —Es usted demasiado bondadosa. La señora Dashwood miró a Elinor. Podía leerse el asombro en su cara. Guardaron unos momentos de silencio. Luego la señora Dashwood añadió: —Solo le diré, mi querido Willoughby, que será usted siempre bienvenido en Barton Cottage, pero no quiero insistir en que vuelva enseguida, ya que no puedo juzgar hasta qué punto puede resultar agradable a la señora Smith. —Mi situación es algo delicada —replicó turbado Willoughby. La señora Dashwood se quedó atónita. Se hizo otra pausa. La rompió Willoughby, que al tiempo que sonreía vagamente murmuró: —Es insensato alargar tales momentos. No quiero permanecer más tiempo entre amigos de cuya amistad y compañía no puedo gozar. Se despidió apresuradamente y salió del saloncito. Lo vieron subir al coche y un momento después lo perdieron de vista. La señora Dashwood, muy impresionada hasta el punto de no poder hablar, salió de la habitación para reflexionar a solas sobre el motivo de aquella rápida partida. Elinor sentía la misma inquietud que su madre. Recordaba lo ocurrido con ansiedad y desconfianza. La conducta de Willoughby despidiéndose de ella con rapidez, su confusión, su afectada animación y por último la negativa a aceptar las invitaciones de su madre. Conducta inexplicable de su parte. Eran preocupantes. Primero temió que Willoughby se hubiese tomado la cosa con seriedad excesiva, pero luego consideró más probable que su hermana y él hubiesen peleado. La emoción de Marianne al salir del saloncito quizás había sido provocada por una discusión, aunque se resistía a creerlo pensando que entre ellos reinaba una completa avenencia. El motivo de la separación, sea cual fuese, causaba pena a Elinor. Se compadecía profundamente de Marianne, la imaginaba sumida en sus pesares en lugar de buscar alivio. Media hora después volvió la madre. Tenía ojos de haber llorado, pero sereno el semblante. —Nuestro querido Willoughby se encuentra ya a varias millas de Barton, Elinor —exclamó mientras se sentaba—. Y qué triste debe estar. Su brusca partida es inexplicable. Fue cosa de unos minutos. La última noche que pasó con nosotros estaba tan contento, animado y afectuoso. Y ahora de repente se va, al parecer sin propósito de volver. Debe haber ocurrido algo que nosotros ignoramos. Últimamente se lo veía callado. No era el mismo de antes. Seguramente usted ha notado la diferencia tanto como yo misma. ¿Qué le ocurrirá? ¿Se ha peleado con Marianne? Si no fuese así, ¿por qué tenía que rehusar la invitación que usted le hizo? Disimulaba sus sentimientos, Elinor. Me di cuenta de ello claramente. No podía aceptar mi invitación como era su deseo. Después de pensar en todo lo sucedido, me explicó perfectamente algunas cosas que ya antes me parecían anormales y que a ti tampoco te pasaron por alto. ¿De verdad? Sí, ahora me explicó muchas cosas que antes no podía comprender. Pero a ti, Elinor, quizás no te convenza mi explicación. No obstante, puedo asegurarte que difícilmente me harás cambiar de parecer. Estoy convencida de que la señora Smith conoce el afecto que el muchacho siente hacia Marianne y no lo aprueba. Tal vez porque tiene otros planes respecto a él. La misión que le ha encomendado no es más que una excusa para alejarla de aquí. Creo que es así. Por otra parte, el muchacho no se atreve a confesar su compromiso con Marianne porque sabe que la señora Smith lo desaprueba y se ve obligado por su situación subalterna a dejar Devonshire por un tiempo, sin puntualizar nada.
Me dirás que tal vez puede haber ocurrido otra cosa, pero no quiero creer nada más, a no ser que puedas darme razones convincentes. Dime entonces lo que consideres oportuno. Nada en absoluto, la verdad es que opino como usted. Oh, Elinor, me temo que das más crédito a lo malo que a lo bueno. Se ve que por compasión a Marianne consideras al pobre Willoughby culpable. Estás resuelta a pensar mal de él porque se despidió de nosotras con menos afecto que de costumbre. ¿No puedes atribuirlo al descuido o a la preocupación del disgusto reciente? ¿No debemos pensar también en las cosas posibles, aunque no sean absolutamente seguras? Y al fin y al cabo, ¿qué es lo que sospechas? No sé cómo explicarme, pero creo que la alteración de su semblante era la consecuencia de algo desagradable. Sin embargo, tiene usted razón en decir que debemos ser indulgentes con él y es mi mayor deseo juzgar a las personas con benevolencia. Sin duda, Willoughby tiene sus motivos para obrar así, aunque hubiese sido más propio de él hablar con franqueza desde el principio. Los secretos son aconsejables en muchas ocasiones, pero tanta reserva me sorprende en él. No lo culpes si en esta ocasión ha obrado de una manera que parece contraria a su modo de ser. ¿No cree que son razonables los motivos que doy en su defensa? Me alegra ver que piensas como yo. Queda entonces absuelto. No del todo. Que oculte sus relaciones, si es que están prometidos, a la señora Smith es natural, y en este caso es prudente que Willoughby no permanezca mucho tiempo en Devonshire, pero que lo disimulen de nosotros no tiene excusa. Que lo disimulen. ¿Pero eres tú, Erin, quien acusa a Willoughby y a Marianne de exceso de reserva? No lo entiendo. Siempre has censurado su falta de discreción. No me satisface tener solo pruebas de que se quieren, dijo Elinor. Preferiría tenerlas de su compromiso. Creo que tenemos pruebas suficientes. Nunca dijeron a usted una palabra de sus relaciones. Muchas veces los hechos hablan tan claramente que no precisan palabras. ¿Acaso la conducta observada hasta ahora por Willoughby respecto de nosotras y de Marianne no debe entender que la consideraba ya como su prometida y que sentía por nosotras verdadero afecto? ¿No lo creíamos todas así? Su constancia y respetuosa atención no parecía siempre pedir mi consentimiento a sus propósitos. Si crees esto, ¿puedes dudar aún, Elinor, de su compromiso? ¿Puedes pensar que Willoughby, persuadido por alguien de dejar a tu hermana, se haya separado de ella sin hablarle de su afecto? ¿Crees que se ha ido sin un cambio de impresiones entre ellos? Confieso, contestó Elinor, que todo me induce a creer que están prometidos, excepto una cosa. Me refiero al silencio de ambos sobre su compromiso, y esto es lo que considero más importante. ¿Cómo puedes pensar así? Debes tener a Willoughby en muy mal concepto. Cuando después le sucedió aún dudas de la naturaleza de sus sentimientos, ¿crees que el afecto que le demostraba a tu hermano no era verdadero? ¿Lo supones indiferente respecto a ella? No, desde luego que no. Seguramente la quiere de verdad, aunque por lo que tú supones debe ser un cariño muy especial, ya que se retira con indiferencia y sin hacer mención de su regreso. Pero recuerde usted, madre, que nunca he considerado este compromiso como una cosa segura. A veces he tenido mis dudas, pero tan débiles que pronto se han desvanecido. Sin embargo, si llegamos a descubrir que se escriben, no dudaré más. Poco me concedes, y si los vieras delante del altar, creerías que van a casarse. Qué incrédula eres, Elinor. Por mi parte no necesito tantas pruebas. Nada en absoluto ha existido que pudiera hacerme dudar de que se quieren. Nunca lo han ocultado ni han demostrado reserva. Respecto a Marianne, me parece que puede estar segura de sus sentimientos. Es de Willoughby de quien tal vez desconfías, pero ¿por qué razón? ¿No crees que sea un joven de honor y buenos sentimientos? ¿Has notado alguna inconsistencia por parte de él que te haya hecho pensar mal? ¿Crees que miente? No puedo ni quiero pensarlo, dijo Elinor. Willoughby me inspira verdadero afecto y dudar de su seriedad es tan penoso para mí como puede hacerlo para usted. Se me ha ocurrido esto, no sé cómo, involuntariamente, y no quiero acordarme más de ello. Primero me alarmé por el cambio que vi en él. Esta mañana no era el mismo, y no se dirigía a usted con la amabilidad acostumbrada. Pero todo se explica por la preocupación que lo embargaba, sin duda, tal como usted había supuesto. Esta mañana se separó de Marianne y se dio cuenta de su pena. Además, si se creía obligado por temor a la señora Smith a renunciar a la invitación que usted le hizo, es natural que se sintiese confuso en nuestra presencia. En tal caso, una franca confesión de sus dificultades habría sido más noble de su parte, tanto más conociendo su carácter. Pero no me propongo objetar la conducta de otro porque no sea de mi agrado. Tienes razón. Willoughby no merece que sospechemos de él. Aunque no lo conozcamos de hace mucho, no es un desconocido para todos. ¿Sabes de alguien que haya hablado mal de él? Si su situación hubiese sido independiente, con medios para casarse, seguramente no se habría ido sin darnos una explicación. Pero no es el caso. Se trata de unas relaciones que las circunstancias alargarán bastante antes de llegar al matrimonio y opino que es mejor guardarlo en secreto. Margaret entró en la habitación y la conversación quedó interrumpida. Entonces Elinor pudo reflexionar sobre lo que opinaba a su madre, deseosa de creer que todo era cierto. No vieron a Marianne hasta la hora de comer, entró en la habitación y sin decir palabras se sentó en su lugar de costumbre. Tenía los ojos enrojecidos y solo con un gran esfuerzo lograba contener las lágrimas. Evitaba las miradas y no le era posible comer ni hablar. Poco después la madre estrechó en silencio la mano de Marianne, que conmovida por este gesto afectuoso se puso a llorar y salió de la habitación. Durante aquella noche todos estuvieron deprimidos y tristes. Marianne no tenía suficiente fuerza de voluntad para dominar su pena.
La mínima mención de Willoughby la trastornaba y aunque su familia se esforzaba en consolarla, les resultaba difícil eliminar de su conversación cualquier tema relacionado con él. Capítulo 16. Marianne, sumida en su aflicción, encontraba imperdonable entregarse al sueño aquella primera noche después de la partida de Willoughby. Se habría avergonzado de seguir con su familia, por lo que se había levantado más necesitada de reposo que al acostarse. Pero los sentimientos que la afligían no la dejaban descansar. Durante toda la noche estuvo desvelada y sollozando la mayor parte de ella. Se levantó con dolor de cabeza, haciéndole muy penoso hablar, y se sintió incapaz de tomar cualquier alimento. La madre y la hermana, sumamente afligidas, procuraban aliviar su pena, pero Marianne rechazaba el menor intento de consuelo y daba muestras de exagerada sensibilidad. Después de comer, Marianne salió de la casa y se dirigió paseándose a los alrededores de Allenham. Se complacía en el recuerdo de lo que había gozado allí y lloraba pensando en cuánto había de sufrir aquella mañana. Marianne pasó la noche abismada en sus pensamientos, sentada al piano, interpretó una tras otra las canciones que le gustaban a Willoughby, recreándose especialmente en aquellas que habían cantado juntos. Contemplaba como absorta por la emoción las partituras de música que Willoughby le había dedicado y sentía el ánimo tan dolido que ninguna pena habría podido ser más profunda. Así alimentaba su tristeza. Y así pasaban largas horas hasta que sus cantos acababan en sollozos y las lágrimas ahogaban su voz. Un estado de ánimo tan exacerbado no podía durar y pronto empezó a sentir una sosegada melancolía. No obstante, debido sin duda a los solitarios paseos y las meditaciones silenciosas, algunas veces volvía a sentir vivamente la misma aflicción del primer momento. No llegó ninguna carta de Willoughby. Marianne, sin embargo, no daba muestras de esperarla. La madre estaba asombrada y Elinor parecía otra vez muy inquieta. Pero la señora Dashwood anhelaba descubrir alguna explicación que la tranquilizara. Recuerda, Elinor, dijo, cuán a menudo Sir John recogía nuestras cartas del correo para traerlas aquí. Ya hemos convenido que lo mejor por ahora era no hablar del asunto, por lo tanto, difícilmente podríamos guardar el secreto en caso de recibir la correspondencia por medio de Sir John. Elinor sabía que era verdad, pero al mismo tiempo trataba de encontrar otro motivo al silencio de Willoughby. Según ella, opinaba que existía una manera sencilla y preferible para poner en claro aquel misterio. ¿Por qué no le pregunta usted a Marianne si tiene relaciones con Willoughby?, propuso Elinor. Si esta pregunta viene de usted, que tanto la quiere, no puedo ofenderla. Sería natural con el cariño que siente usted por ella. No acostumbra a ser muy reservada y no es fácil que le oculte a usted la verdad. No soy capaz de hacerlo. Suponiendo que no estén prometidos, ¿qué pena le causarían mis indagaciones? No estaría bien de mi parte. Además, perdería su confianza si la obligo a decir lo que ella prefiere ocultar. Conozco a Marianne, sé que me quiere de verdad y espero no ser la última persona en conocer este asunto, cuando debido a las circunstancias pueda contarlo abiertamente. No quiero forzar a nadie a que me haga sus confidencias, y mucho menos a una jovencita, porque el sentido del deber me privaría de contrariar sus deseos. Elinor consideró excesiva aquella delicadeza habida cuenta de la edad de su hermana. Trató de hacérselo comprender a su madre, pero todo fue en vano. La prudencia, la sensatez, el sentido común, todo se desvanecía ante la romántica delicadeza de la señora Dashwood. Nadie mencionó el nombre de Willoughby ante Marianne hasta después de algunos días. Sir John y la señora Jennings no se mostraban con ellas tan amables como de costumbre, y esa era otra pena que se añadía a la que sufrían ya. Pero una noche, la señora Dashwood, tomando en la biblioteca un volumen de Shakespeare, exclamó: «Nunca hemos leído Hamlet hasta el final. Marianne, nuestro querido Willoughby se fue antes de poder terminarlo. Lo guardaremos para cuando vuelva. Pasarán algunos meses, tal vez, antes de que eso ocurra». «¿Meses?», exclamó Marianne sorprendida. «Nada de eso, solo unas semanas». La señora Dashwood se arrepentía ya de sus palabras, no obstante fueron del agrado de Elinor, ya que habían provocado una respuesta espontánea que revelaba muchas cosas. 8 días después de la partida de Willoughby, una mañana Elinor y su hermana persuadieron a Marianne de que fuera a pasear con ellas. Hasta entonces había evitado toda compañía en sus paseos. Si las hermanas se internaban en el bosque, seguía el camino. Si hablaban de por el valle, intentaba escabullirse y trepar por las colinas. Cuando se hablaba de salir, no había manera de hallarla. Pero al fin se dejó convencer por el niño que desaprobaba semejante aislamiento. Aquel día tomaron por el camino que atraviesa el valle. Iban silenciosas porque Marianne dejaba traslucir aún su pena, pero Elinor estaba satisfecha de haber logrado que las acompañara. Al lado opuesto de la entrada del valle, el bosque parecía más claro y menos salvaje. Distinguieron el sendero por donde habían pasado cuando llegaron a Barton. Se detuvieron para admirar la bella perspectiva del lugar. Mientras contemplaban el panorama, divisaron un punto que se movía. Era un hombre a caballo que se dirigía hacia ellas. Tras unos minutos pudieron distinguir que se trataba de un joven. Al poco Marianne exclamó con ímpetu: «Es él, lo conozco muy bien», y se apuró en ir a su encuentro. Él exclamó: «Te equivocas, Marianne, no es Willoughby. Este caballero no es tan alto y tiene el pelo otro color». Es él», dijo Marianne. «Estoy segura de que es él. Su aire, su abrigo, el cabello. No andaba errada de que volvería pronto». Y mientras hablaba, seguía caminando. Elinor casi podía asegurar que aquel hombre no era Willoughby. Se acercó a Marianne para consolarla. Solo unos metros la separaban del joven. Marianne se dio cuenta de su error y se dio vuelta bruscamente, dispuesta a salir corriendo.
Cuando las voces de sus hermanas la detuvieron, otra vez conocida, se unía a las de Eleanor y Margaret para decirle que esperara. Entonces se dio vuelta y se sorprendió al ver a Edward Ferrars. Aquella persona le inspiraba suficiente simpatía como para hacerle olvidar por el momento su desengaño con Willoughby, y era el único ser capaz de arrancarle en aquel momento una sonrisa. Entre lágrimas pudo sonreírle a Edward, y la alegría de Eleanor le hizo olvidar unos momentos su propio desencanto. Al bajarse del caballo, Edward le entregó las riendas al criado y regresaron juntos a Barton. El joven había venido a Barton para visitarlas. Lo recibieron todas con mucha cordialidad, especialmente Marianne, que parecía demostrar hacia él más interés que la propia Eleanor. Marianne observó que aquel nuevo encuentro de Edward y su hermana mostraba los mismos síntomas de inexplicable frialdad que ya le habían llamado la atención durante su estancia en Norland. La actitud de Edward era impropia de un enamorado. Se lo veía turbado y no parecía complacido de verlas. Hablaba poco, solo contestaba a las preguntas que le dirigían y no le dedicaba a él ninguna prueba especial de afecto. Marianne se dio cuenta de ello y se sorprendió. Un sentimiento de antipatía hacia Edward nació en su ánimo y terminó, como es natural, dirigiendo su pensamiento a Willoughby, cuyas maneras eran tan diferentes y formaban tan vivo contraste con la de su posible cuñado. Luego de las primeras preguntas hizo un silencio que interrumpió Marianne preguntando a Edward si había venido directamente de Londres. El joven contestó que hacía 15 días se hallaba en Devonshire. —¿15 días? —repitió, sorprendida de que, estando tan cerca de Eleanor, hubiese podido pasar tantos días sin verla. Edward pareció vacilar al confesar que había permanecido unos días cerca de Plymouth con unos amigos. —¿Hace poco que estuvo usted en Sussex? —No hace mucho, pasé casi un mes en Norland. —¿Y cómo está nuestro querido Norland? —preguntó Marianne. —Nuestro querido Norland —respondió Eleanor— debe estar como todos los años en esta época, con los bosques y paseos en deshoje, el suelo enteramente cubierto de hojas caídas. —Qué sensación experimenté la primera vez que viví tales días de otoño —dijo Marianne. Me sentí encantada al salir a pasear y ver cómo, impelidas por el viento, las hojas caían sobre mí. Qué sentimiento me sugería el paisaje otoñal. Nadie debe mirarlas ahora con nuestro embeleso. La considerarán un estorbo. Se apresurarán en barrerlas, dejándolas tristemente abandonadas en un rincón. No todo el mundo, repuso Eleanor, tiene esta afición tuya por las hojas caídas. No, ya sé que mis sentimientos no suelen ser muy comprendidos, casi nunca. Y al decir esto se quedó pensativo unos momentos. Luego, animándose de nuevo, exclamó: —Mire, Edward, y llamó su atención sobre el paisaje que tenía a la vista. He aquí el valle de Barton. Contemple esas colinas. ¿Ha visto algo tan bello? A la izquierda, entre bosques, se halla Barton Park. La casa se distingue un poco, y allí, al pie de la colina más lejana y majestuosa, nuestra casita. Es una región admirable, respondió el muchacho, pero en invierno estos terrenos deben ser verdaderos barriales. ¿Cómo se le ocurre pensar en cosas desagradables cuando todo es tan bello a nuestro alrededor? Porque me he dado cuenta, replicó sonriendo, entre lo mucho que me llama la atención, que el camino está lleno de polvo. Qué manera peculiar de ver el mundo, pensó Marianne, mientras continuaba caminando. ¿Son simpáticos los vecinos de por aquí? ¿Es agradable la familia Middleton? No mucho, contestó Marianne. Por desgracia no podríamos haberles caído peor. Marianne, dijo su hermana, ¿por qué dices algo tan injusto? No le creas, de verdad. Al contrario, son muy amables y se han portado con nosotras como viejos amigos. ¿Has olvidado, Marianne, los días agradables que hemos pasado en su compañía? Recuerdo muy bien los malos tratos que les debemos, dijo Marianne en voz baja. Eleanor no se dio por aludida, pues se mostraba atenta con el recién llegado y se esforzaba en mantener la conversación, hablándole de la nueva casa, sus inconvenientes, etc. La reserva de Edward la mortificaba en extremo, pero al mismo tiempo la animaba a tratarlo cordialmente, y en aras de la simpatía que en otro tiempo le inspirara, procuró disimular su resentimiento actual y comportarse, en fin, como con un buen amigo o un pariente cercano. Capítulo 17. La sorpresa que tuvo la señora Dashwood al ver a Edward solo duró breves instantes, ya que consideraba muy natural que fuera a Barton para visitarlas. La alegría de verlo allí fue más duradera que su asombro. Lo recibió afectuosamente y pareció que la timidez y la reserva de Edward se desvanecían un poco. Apenas hubo entrado en la casa, estos sentimientos desaparecieron completamente ante las maneras cautivadoras de la señora Dashwood. Era difícil para alguien que quisiese a cualquiera de las hijas dejar de sentir un profundo afecto hacia la madre, y Eleanor comprobó finalmente que Edward era el mismo de siempre. El afecto que había sentido hacia ellas parecía revivir y demostraba el mayor interés por todas sus cosas. Elogiaba la casa, miraba el paisaje, estaba atento y afectuoso con todos, aunque un tanto cohibido aún. La señora Dashwood atribuía esta actitud a influencias de la madre de Edward y en su foro interno se sintió indignada de que existiesen padres tan egoístas. ¿Tiene aún su madre los mismos planes respecto a usted, Edward?, dijo la señora Dashwood después de comer, mientras se acomodaban junto al fuego. ¿Piensa aún hacer de usted un gran político a pesar de ir contra sus deseos? No creo. Creo que mi madre está ya convencida de que no tengo vocación ni talento para hacer de mí un político como ella hubiera deseado. Además, no es tan fácil hacerse célebre. Nunca quizás llegaría a ser famoso como desea su familia, sobre todo sin contar con una vocación o una inclinación, y no poseyendo suficiente confianza en sí mismo.
No he intentado probarlo, no tengo el menor deseo de abandonarme a la ambición y me sobran razones para mantenerme en esta postura. Nadie podrá obligarme a hacer lo que no soy. No es usted ambicioso, lo sé muy bien, un hombre de aspiraciones moderadas. Es verdad, mis aspiraciones son tan moderadas que están al alcance de todo el mundo. Yo deseo lo mismo que mucha gente. Ser feliz, desde luego. Una felicidad adaptada a mi propia manera de ser. La celebridad, por ejemplo, no me haría feliz. Lo comprendo muy bien, dijo Marianne. ¿Qué relación tienen la riqueza y la fama con la felicidad? La fama no tiene mucha relación, dije el dinero, pero la riqueza creo que sí. No digas eso, Elinor, repuso Marianne. El dinero solo no puede proporcionar la felicidad. Naturalmente algo se necesita para vivir, pero la riqueza por sí sola no puede procurarnos la felicidad. Tal vez tengas razón, dijo Elinor sonriendo. Terminaremos por estar de acuerdo. Seguramente lo que tú consideras necesario y mi riqueza son equivalentes, no cabe duda, porque si encontramos insuficiente toda comodidad, tus ideas tal vez son más nobles que las mías. Pero dime, ¿cuánto crees necesario para vivir? De 1.800 a 2.000 libras al año. Elinor se rió. 2.000 libras al año. Imagina que 1.000 libras es lo que yo considero riqueza. Ya ves dónde vamos a parar. Con todo, 2.000 libras es una suma muy moderada, dijo Marianne. Con menos es imposible mantener una familia. Creo no ser exigente. Se necesitan criados, 1 o 2 coches, perros de caza. Menos que esto me resultaría duro. Elinor volvió a sonreír oyendo a su hermana describir tan exactamente los gastos que tendría en Combe Magna. Perros de caza, repitió Edward, pero ¿para qué quiere usted perros? No todo el mundo puede cazar. Marianne se sonrojó mientras replicaba. Pero todo el mundo no es igual. Qué maravilla, dijo Margaret, cambiando de conversación, si cada uno de nosotros tuviese una gran fortuna. Sería maravilloso, exclamó Marianne, animándose y encendido el rostro con la idea de semejante aventura. Aunque la fortuna no haga la felicidad, dijo Elinor, ya ven que todos estamos de acuerdo en el fondo. Sería tan feliz si esto fuese posible, dijo Margaret. Me gustaría saber lo que haría con mi fortuna. Marianne la miró sorprendida porque ella no tenía ninguna duda sobre aquel punto. Me encontraría en apuros si tuviese que gastar yo sola una fortuna, dijo la señora Dashwood, si mis hijas estuviesen en buena posición y no necesitasen mi ayuda. Lo mejor sería que empezara por mejorar la casa, madre, observó Elinor. Ya vería cuántas ocasiones tendría para gastar. ¿Y cuántos encargos harían ustedes a Londres para toda la familia? Dijo Edward. Qué dicha para los libreros, las casas de música y las imprentas. Usted, señora Dashwood, daría orden de que le enviaran todos los libros interesantes que salieran, y música suficiente en Londres capaz de contentarla. Respecto a libros, Thomson, Cowper, Scott, los compraría todos. Quizás querría acaparar las ediciones para impedir que cayeran en manos indignas. Compraría también todos los libros que nos enseñan a admirar los árboles y las plantas. ¿No es así, Marianne? Le pido perdón si he sido un poco insolente, pero quería demostrarle que no he olvidado nuestras antiguas disputas. No me desagrada que me recuerden el pasado, Edward. Sea melancólico o alegre, me gusta que me hagan acordar de él. Nunca será una ofensa para mí que me hablen de los tiempos pasados. Tiene usted razón en sus suposiciones de cómo gastaría yo el dinero. Una gran parte. El dinero sobrante sería para mejorar mi colección de libros y de música. El grueso de su fortuna pasaría a los autores o a sus herederos en forma de una cantidad anual. Eso sí que no. Tendría otros intereses donde aplicarla. Tal vez le concedería a usted como premio a la persona que escribiese la más elocuente defensa de su máxima favorita, que no se puede querer más de una vez en la vida. Supongo que su opinión sobre este particular no ha cambiado. Sin duda, a mi edad las opiniones son ya bastante fijas. Probablemente la experiencia no me aportaría nuevas razones para mudar de parecer. Marianne es tan constante como siempre, dijo Elinor. No ha variado absolutamente en nada. La veo un poco más seria de lo que tenía por costumbre. Por favor, Edward, no me reproche nada, replicó Marianne. Usted tampoco tiene un aire muy alegre que digamos. ¿Por qué lo dice? Repuso el joven con un suspiro. Estar alegre nunca fue cosa de mi carácter. Y yo nunca pensé que lo fuese del de Marianne, dijo Elinor. No se la puede llamar una muchacha alegre. Es muy seria, muy vehemente en cuanto a así dice, a pesar de que es demasiado locuaz a veces y habla con pasión. Propiamente no se le puede llamar alegre. Tal vez tenga usted razón, afirmó Edward. No obstante, a mí siempre me pareció alegre. También he incurrido yo en errores parecidos, dijo Elinor. En ciertos casos he dado muestras de total incomprensión respecto de algunas personas, teniendo a muchos por más alegres, más graves o más estúpidos de lo que realmente son, aunque no puedo precisar de qué circunstancia deriva el error. Unas veces nos guiamos en tales materias por lo que ellos mismos dicen, otras por lo que afirman los demás. El hecho es que no nos tomamos el trabajo de observar por nosotros mismos. Yo creo, Elinor, que es conveniente dejarse guiar por las opiniones de los demás, dijo Marianne. Nuestro juicio nos ha sido dado para adaptarse al de los demás. Creo que esta ha sido siempre tu opinión. No lo creas, Marianne, nunca lo fue. Nunca he creído en la sujeción del pensamiento. Lo único que siempre creí que debía adaptarse es la conducta. No está bien que confundas mis opiniones. Puedo ser culpable, lo admito, de haber deseado a menudo que hubieses tratado a tus amigos con mayor consideración. Pero, ¿cuándo te aconsejé adaptar tus sentimientos o limitarte en materias importantes?
Veo que aún no ha conseguido conducir a su hermana a un plano de sentido común, dijo Edward a Elinor. No sé si ha adelantado usted algo en este sentido. Muy poco, a decir verdad, replicó Elinor mirando a Marianne. Mi razonamiento está con usted, prosiguió el muchacho, pero en la práctica temo que estoy más cerca de su hermana. No deseo ofender, pero soy tan terriblemente tímido que a menudo parezco negligente ante los demás, y es que mi natural torpeza no me deja actuar. Con frecuencia he pensado que tal vez he sido destinado por la naturaleza a más groseras compañías, ya que me siento incómodo entre gentes distinguidas. Marianne no siente timidez de aparecer ante los demás como poco atenta, dijo Elinor. Conoce demasiado bien su propia valía para una falsa vergüenza, replicó Edward. La timidez no es más que una sensación de inferioridad. Si yo lograse convencerle de que mis maneras resultan perfectamente graciosas y desenvueltas, no sería tímido. Pero aún así sería reservado, dijo Marianne, y eso es peor. Edward pareció sobrecogido. ¿Reservado? ¿Por casualidad Marianne me considera reservado? Sí, muchísimo. No lo entiendo, replicó el muchacho, sofocándose. ¿Reservado? ¿Cómo? ¿En qué forma? ¿Qué desearía que le contase? ¿Qué fantasías hace usted sobre mí? Elinor se sorprendió de aquella vehemencia, pero tratando de restarle importancia a la cosa, le dijo: Ah, usted no conoce bastante bien a mi hermana, por lo que veo. ¿No sabe usted que llama reservados a todos los que no hablan tanto como ella y a todos los que no admiran con su mismo entusiasmo lo que ella admira? Edward no contestó. De inmediato volvió a su aire grave y meditativo, si cabe más marcado que antes, permaneciendo sentado en silencio. Capítulo 18. Elinor se dio cuenta del ánimo deprimido de su amigo. Su visita no le causó más que una satisfacción relativa, viendo que Edward no hallaba placer en nada, y evidentemente se sentía desgraciado. Ella hubiese deseado una igual evidencia en lo tocante a que la preferencia hacia ella fuese la misma de antes, pero esto parecía bastante dudoso, y la reserva de sus maneras para con Elinor parecía querer borrar la intimidad que una actitud más cordial había creado ante años. Al día siguiente el muchacho se acercó a Elinor y Marianne cuando estaban en el comedor, antes que los demás hubiesen salido de sus habitaciones. Marianne, siempre dispuesta a dar facilidades para que la pareja pudiese hallar momentos de intimidad, los dejó solos. Pero no había llegado aún a subir la escalera cuando oyó que abrían la puerta del salón y vio a Edward salir del comedor. Debo ir al pueblo en busca de mis caballos, dijo el joven. Ya que el desayuno aún no está preparado, no tardaré en volver. Al poco tiempo Edward estaba de vuelta, lleno de admiración por la belleza de los alrededores. En su paseo hasta el pueblo había contemplado diversos aspectos del valle y el mismo pueblo en una situación bastante más elevada que la casita le había deleitado muchísimo. Era aquí un tema que tenía que atraer la atención de Marianne, y realmente comenzó ésta a hablar sobre el entusiasmo que aquellos paisajes le producían, y a preguntarle al joven por los lugares que más especialmente le habían interesado, hasta tal punto que Edward le dijo al fin: No prosiga con sus preguntas, Marianne. Piense que no poseo sentido pictórico, y que si continuamos ocupándonos de ellos van a causarle contrariedad a mi falta de conocimientos y de gustos. Yo no veré más que cimas empinadas donde otros las verían altivas, tierras quebradas y ásperas donde otros animadamente variadas, solo objetos perdiéndose en la lejanía cuando para otros flotarían en una atmósfera de nebulosidad luminosa. Puede darse por satisfecha con la admiración que manifiesto con llaneza. Sin duda es una región deliciosa. Colinas abruptas, bosques poblados de árboles jóvenes, los valles acogedores con ricas pasturas y numerosas casitas esparcidas entre el verdor. Corresponde exactamente a mi idea de una región ideal, porque posee belleza y utilidad, y me atrevo a añadir que sé que debe tener un gran valor pictórico, puesto que usted la admira. Sin duda se ven rocas singulares, cimas sinuosas, musgos canosos y arbustos multicolores. Aunque todo sea cosa muerta para mí, no sé apreciar lo pictórico. Me temo que tenga usted razón, dijo Marianne, pero no comprendo por qué deba hacer alarde de ello. Me parece, dijo Elinor, que Edward, para evitar una afectación, cae en otra. Seguramente ha visto tantas veces como la gente finge más entusiasmo por las bellezas naturales del que realmente siente, que se ha hastiado de tales exageraciones y prefiere afectar una indiferencia excesiva, una falta de sensibilidad mucho mayor de lo que realmente posee. En su hastío reacciona queriendo exagerar el también. Es verdad que la admiración por los paisajes se va convirtiendo en pura charlatanería, repuso Marianne. Todo el mundo pretende sentir e intenta describir con buen gusto y elegancia lo que debería ser un paisaje perfecto. Me molesta la pedantería de la gente. Muchas veces he ocultado mis propios sentimientos por temor a no hallar un lenguaje que pueda expresarlos con fortuna. Estoy convencido de que usted encuentra en un bello paisaje toda la delicia de que nos habla, dijo Edward, pero su hermana debe concederme que yo no encuentre allí nada más de lo que digo. Me satisface un bello paisaje, pero no por razones pictóricas. No siento placer viendo árboles torcidos, raquíticos y con escasas hojas. Admiro los que surgen rectos, bien crecidos y frondosos. No me gusta ver casitas medio ruinosas y derruidas. No me atraen las ortigas, ni los cardos, ni los arbustos. Un caserío bien provisto y arreglado me agrada más que una torre vetusta, y un grupo de honrados y felices labradores más que la más estilizada partida de banditti que pueda haber en el mundo.
Marianne miró con sorpresa a Edward y con compasión a su hermana. No siguieron con aquel tema. Marianne permaneció pensativa sentada junto a Edward. Al tomar la taza de té que le daba la señora Dashwood, la muchacha pudo ver en la mano de Edward un anillo de cabello en uno de los dedos. «No me había dado cuenta que tuviera usted un anillo», Edward exclamó. «¿Es cabello de Elinor? Me acuerdo que le prometió uno, pero su pelo es más oscuro». Marianne solía expresar sin reservas lo que sentía realmente, pero al darse cuenta de que había molestado a Edward, se reprendió a sí misma. Enrojeciendo y lanzando una mirada a Elinor, añadió impulsivamente: «Sí, es cabello de mi hermana, tejido. El cabello toma un color diferente». Elinor miró al joven y sus miradas se encontraron y ya no tuvo duda de que aquel cabello era suyo. Se sintió satisfecha, aunque sabía naturalmente que él lo había conseguido mediante algún ardid o estratagema. No consideró aquel atrevimiento como una afrenta, y quitando importancia a la cosa, intentó desviar la conversación, resuelta a no dejar pasar la ocasión de comprobar fehacientemente que aquel pelo era exactamente el color del suyo. La incomodidad de Edward duró no obstante un rato, y luego adoptó un aire de preocupación que se prolongó toda la mañana. Marianne estaba arrepentida de su indiscreción, pero hubiese sido más benevolente consigo misma si hubiese sabido cuán poca culpa tenía su hermana de ello. Antes del mediodía recibieron la visita de Sir John y de la señora Middleton, quienes al tanto de la llegada de un caballero a la casita, acudían por pura curiosidad. Con ayuda de su suegra, no tardó Sir John en adivinar quién era aquel hombre. Caballero, lo que hubiese dado lugar a una serie de bromas a costa de la buena Elinor, que sin embargo no surgieron a causa de que acababan de ser presentados a Edward. Tal como estaban las cosas, no obstante, se leía en sus ojos que estaban bastante enterados por las indiscreciones de Margaret. Nunca venía Sir John a casa de las Dashwood sin invitarlas a su casa a comer o a tomar el té. En la presente ocasión, a fin de atender mejor al huésped, a cuyas diversiones y pasatiempos quería contribuir, las invitó para ambas cosas. «¿Podrían usted tomar el té con nosotros esta tarde?», dijo. «Estaremos solos. Y mañana podrían comer en casa. Seremos muchos». La señora Jennings insistió en ello. «Y tal vez habrá también baile», añadió la buena dama. «¿No te entusiasma, Marianne?» «¿Un baile?», exclamó Marianne. «Imposible. ¿Quién habrá para bailar?» «¿Quién? Ustedes y seguramente los Carey y los Whittakers. ¿Acaso cree que no se puede bailar porque falta una persona a la que no quiero nombrar?» Desearía con todo el alma, terció Sir John, tener a Willoughby de nuevo entre nosotros. Estas palabras y el sonrojo de Marianne hicieron recelar a Edward. «¿Quién es Willoughby?», preguntó en voz baja a la señorita Dashwood, sentada a su lado. Esta le informó brevemente. La actitud de Marianne parecía más comunicativa. Edward comprendió lo suficiente para adivinar el sentir de los otros y también el de Marianne, y cuando sus visitantes se hubieron retirado, se dirigió a ella y le susurró: «Creo haber adivinado una cosa. ¿Quiere que se la cuente?» «¿A qué se refiere?» «¿Se la cuento?» «Está bien. Creo que usted y ese Willoughby se quieren». Marianne se sintió sorprendida, pero no dejó de sonreír, y tras un momento de silencio repuso: «Oh, Edward, ¿cómo lo ha averiguado?» «Sí, tal vez llegue un día. Tengo esperanzas. Estoy segura de que usted lo encontrará agradable». «No lo dudo», replicó el muchacho, casi sorprendido de la franqueza y emoción de aquellas palabras. De no haber creído que se trataba de algo intrascendente, motivo de bromas entre los amigos, no se habría arriesgado a referirse a ello con semejante ligereza. Capítulo 19. Edward permaneció una semana en la casita. La señora Dashwood le insistía en que se quedara, pero como si se sintiese preferencia por la mortificación, el muchacho parecía dispuesto a partir cuando las diversiones llegaban a su apogeo. Su estado de ánimo durante aquellos 2 o 3 últimos días, si bien variable, parecía haber mejorado sensiblemente. Cada día parecía más a sus anchas en aquella casa. Nunca mencionaba su partida sin un suspiro. Anunciaba que no tenía comprometido su tiempo hasta tal punto que no sabía aún hacia dónde se dirigía cuando saliese de allí. De todos modos, se declaraba resuelto a irse. Nunca decía, le había transcurrido tan velozmente una semana, apenas podía creer que tuviese que retirarse ya. Todo esto lo repetía una y otra vez y añadía otras cosas reveladoras de sus sentimientos y del fondo de sus actos. No hallaba placer en Norland y detestaba la ciudad, pero no le quedaba otro partido que tomar el camino de Norland o de Londres. La amabilidad de aquella familia era lo que más apreciaba en el mundo y su mayor felicidad se cifraba en estar con ella. Sea como sea, tuvo que dejarlas el fin de semana. Él no le atribuía lo inexplicable de aquella manera de proceder a las exigencias de la madre de Edward, y se extrañaba de que él tuviese una madre tan peculiar que pudiese servir de excusa a las excentricidades del hijo. Aunque desconcertada y contrariada por la conducta vacilante del muchacho hacia ella, se sentía dispuesta a juzgarlo con todas las ingenuas concesiones y los generosos calificativos que tanto le costaba a su madre sonsacarle cuando se trataba de Willoughby. La falta de decisión del joven, así como de franqueza y de tenacidad, solían ser atribuidas por ella a un deseo de independencia y al conocimiento más preciso que el mozo sin duda tenía del carácter de su madre, la señora Ferrars. La brevedad de la visita y la firmeza de su propósito de irse convencieron a Elinor de la necesidad de contemporizar con la madre.
Sin duda la causa de todo ello era la constante lucha entre el deber y la voluntad, entre la generación pasada y la nueva. Cuánto deseaba que llegara el tiempo en que se desvanecieran aquellos estorbos, cedieran aquellas resistencias, la señora Ferrars modificara su carácter y su hijo tuviera la libertad de ser feliz. Pero de tales vanos deseos se sentía impelida a pasar de nuevo como para obtener alguna satisfacción a su fe en el afecto de Edward, a los recuerdos de sus pruebas de simpatía en miradas o palabras donde su estancia en Barton, y en particular aquella halagadora señal de su cabello en el dedo del joven. Estaba pensando, había dicho la señora Dashwood mientras desayunaban el último día, que resultaría más cómodo para usted dedicarse a una profesión cualquiera, ya que sabría cómo emplear su tiempo, y sus proyectos y actividades resultarían más interesantes. Sería sin duda una contrariedad para sus amigos. Usted no podría dedicarles tanto tiempo como ahora. Pero, añadió sonriendo, obtendría la ventaja de saber dónde encaminar sus pasos cuando tuviese que dejar a los amigos. Le aseguro que he meditado largamente este punto, respondió el muchacho. Ha sido siempre y probablemente continuará haciéndolo una grave dificultad para mí el no tener una ocupación ni un negocio que pueda reportarme algo parecido a la independencia. Pero por desgracia mi propia meticulosidad y la de mis consejeros me ha convertido en lo que soy, un ser perezoso e inútil. Nunca logramos estar de acuerdo en la profesión a elegir. Yo siempre preferí la iglesia como la prefiero aún hoy. Mi familia no le consideraba una ocupación bastante distinguida. Me recomendaban el ejército, y yo lo encontraba demasiado distinguido para mí. El derecho parecía bastante categoría. Más de un joven que tiene su buena plaza en el Temple ha penetrado en los círculos más elevados y se pasea por la ciudad en elegantes coches que todos conocen. Pero no siento vocación legal, ni siquiera en la rama tan poco abstrusa que me recomendaba mi familia. Por lo que atañe a la marina, tiene la elegancia a su favor, pero yo era mayor cuando pensamos en ello y al fin y al cabo no me resultaba estrictamente necesario tener profesión alguna, pues mi vida sería tan cara y perezosa con una chaqueta roja como sin ella. A fin decidimos que la vagancia era, según se mirara, lo más ventajoso y honorable, y por otra parte un joven de 18 años, en general, no se siente tan inclinado al trabajo como para resistir las preposiciones de sus amigos para que no haga nada. Por lo tanto fui a Oxford y desde entonces la desocupación fue mi oficio. Y la consecuencia de todo ello creo que será, dijo la señora Dashwood, ya que la pereza no le ha proporcionado la felicidad, que educará a sus hijos para toda suerte de negocios y ocupaciones y para todos los trabajos. Serán educados, respondió Edward con aire grave, para que crezcan diferentes de mí en sentimientos, acciones y condición, en todo. Entiendo, típicamente las palabras del deprimido Edward. En este momento expresado en un humor melancólico, imagina que todo lo que es distinto de usted debe ser feliz, pero piense que la pena de la despedida de los amigos ha sido sentida por todos, cualesquiera sean su educación o rango. Es preciso conocer la propia felicidad. Créame que no necesita sino paciencia, o mejor, llámele esperanza. Su madre no dejará de proporcionarle esta independencia que usted tanto desea. Por otra parte, es su deber encontrarla, y lo hará sin duda antes de que transcurra mucho tiempo, ya que ha de ser la mayor ilusión de ella que su juventud no se malgaste en el descontento. ¿Cuántas cosas pueden depararnos unos cuantos meses? Creo que no puedo confiar en que los meses venideros hayan de depararme nada agradable, repuso Edward. Este ánimo desesperado y abatido no fue expresado abiertamente a la señora Dashwood, pero ensombrecía a todos en el momento de la despedida que tuvo lugar poco después, dejándolas con el corazón acongojado, especialmente a Elinor, que se sintió muy triste. Pero su enérgica decisión de resistir, de mantener la serenidad, la guardó de mostrarse más consternada que su familia ante la despedida del joven. No quiso aplicar el método utilizado por Marianne en momentos parecidos, quien procuraba acrecentar y prolongar su pena por medio del alienamiento, el silencio y el desánimo. Los medios de Elinor fueron tan diferentes como sus fines, perfectamente adecuados aquellos a estos. En cuanto el joven se hubo retirado, Elinor se sentó a su mesa de dibujo. Trabajó durante todo el día más lo que tenía por costumbre y no evitaba la mención del nombre del muchacho. Parecía interesarse más que nunca en los asuntos de la casa y con tal proceder no solamente logró disminuir su propia pena, sino que ahorró a su madre y hermanas tener que preocuparse de ella y consolarla. Ese comportamiento exactamente contrario al de Marianne no le parecía más meritorio a ésta de lo retorcido que le parecía el suyo propio a Elinor. Resolvía fácilmente el problema del autodominio. En los grandes afectos tenía éste por imposible y en los más reposados por de poco mérito. Que el de su hermana podía contarse entre estos resultaba innegable y no dejaba de causarle cierto sonrojo, pero a pesar de la violencia de su propio afecto sentía que apreciaba y quería mucho a su hermana. Sin separarse de su familia o abandonar la casa en busca de soledad o permanecer durante la noche en vela para meditar, Elinor no hallaba ocasión para pensar en Edward y en su proceder de manera diferente según sus cambiantes estados anímicos, con ternura, compasión, aprobación, censura o duda.
Desde luego había muchos momentos en que, si no por la ausencia de la madre y las hermanas, por la naturaleza de sus ocupaciones, no se suscitaba la conversación y sus efectos eran muy semejantes a los de la soledad. Entonces la imaginación de Eleanor se sentía en libertad, sus pensamientos vagaban, y el pasado y el futuro en relación con los sentimientos que la embargaban acudían a su mente. La dominaban, nutrían su memoria, sus reflexiones y sus fantasías. De tales ensoñaciones fue sacada por la llegada de visitas cierto día poco después de la partida de Edgar, mientras se hallaba sentada a su mesa de dibujo. Estaba completamente sola. Oyó cerrarse la pequeña puerta que daba acceso al verde jardincito delantero y miró por la ventana. Distinguió un grupo de personas que se disponían a llamar, entre ellas Sir John, Lady Middleton y la señora Jennings, y además una dama y un caballero desconocidos. Eleanor estaba junto a la ventana y cuando Sir John la distinguió, dejó que el grupo de amigos le llamase a la puerta y avanzando sobre el césped, le hizo abrir la ventana para hablarle, aunque la distancia entre la ventana y la puerta era tan pequeña que casi no era posible hablar sin que lo oyesen los demás. Le he traído unos extraños, ¿qué le parece? Cuidado, que van a oírlo. No me importa, son los Palmer. Carlota es encantadora, seguro que le caerá muy bien. Como Eleanor sabía que iba a conocer a aquella señora en unos segundos, se excusó de cualquier otro comentario. ¿Dónde está Marianne? Se ha ido porque hemos llegado nosotros. Veo el piano abierto. Fue a dar un paseo, según creo. La señora Jennings, que no tuvo bastante paciencia para esperar a que abriesen la puerta, se acercó a ellos y exclamó hacia la ventana. ¿Cómo está, querida? ¿Cómo está la señora Dashwood y sus hermanas? ¿Qué, sola? Debe agradarle la soledad. He traído a mi otro hijo y a mi otra hija para que la conozcan usted. Me ha sorprendido lo poco que han tardado en volver. Piense que la otra tarde, mientras tomábamos el té, oí el ruido de un carruaje, pero no se me ocurrió que pudiesen ser ellos. Solo pensé que podía ser el coronel Brandon que regresaba, y dije a Sir John, me parece que oigo un carruaje, quizás del coronel Brandon que está de vuelta. Eleanor tuvo que alejarse de ellos a la mitad de la historia para recibir el resto del grupo. Lady Middleton presentó a los dos recién llegados. La señora Dashwood y Margaret bajaban al mismo tiempo por la escalera y luego se sentaron todos, mientras la señora Jennings llegaba por el pasillo refiriéndole aún su historia a Sir John. Lady Palmer era unos años más joven que Lady Middleton y muy diferente de ella en todos los aspectos. Era más bien bajita y algo gruesa, pero con un bello rostro y una expresión amable y acogedora. Sus maneras no eran tan elegantes como las de su hermana, pero sí más llenas de vanidad. Entraba con una sonrisa, sonreía durante toda la visita, excepto al reírse y sonreía cuando se iba. Su marido era un joven de aspecto grave, de unos 25 años, más distinguido que su esposa, pero menos amable. Entró en la habitación con gran dignidad, se inclinó levemente ante las damas, sin decir palabra, y luego de un breve examen de estas y de la habitación, tomó un periódico que había sobre la mesa y estuvo leyendo durante todo el tiempo. Lady Palmer, al contrario, espléndidamente dotada para mostrarse amable y feliz, apenas podía contener su admiración por aquel saloncito y su mobiliario. ¡Qué habitación tan deliciosa! Nunca he visto nada semejante. Mira, mamá, cómo la han mejorado desde la última vez que estuve aquí. Siempre creí que esta casa tenía condiciones. Y dirigiéndose a la señora Dashwood, pero ustedes la han hecho encantadora. Mira, hermana, es magnífico. Me gustaría tener una casa así, ¿verdad, marido mío? El señor Palmer no respondió ni siquiera levantó los ojos del periódico. Mi marido ni me oye, ni de ella riéndose. Algunas veces hace el sordo, una ridiculez. Aquello resultaba una novedad para la señora Dashwood. No estaba acostumbrada a verse objeto de la atención de persona alguna, y no supo dejar de contemplar a aquella pareja con ojos extrañados. Mientras tanto, la señora Jennings terminaba su relato a todo volumen, refiriendo detalladamente la inesperada llegada de la tarde anterior. Lady Palmer se rió de buena gana al recordar el asombro de todos, y todos estuvieron de acuerdo en que había sido una agradable sorpresa. Pueden imaginar cuán contentos nos sentimos al verlos, añadió la señora Jennings, inclinándose hacia Eleanor y hablando casi en voz baja como si no quisiera ser oído por los demás. Yo deseaba que no viajasen tan largas distancias, pero a causa de un negocio tuvieron que pasar por Londres, ya sabe usted, hizo un significativo gesto con la cabeza y señaló a su hija. En su situación no es conveniente. Hoy quería que permaneciera en casa descansando, pero ha querido venir con nosotros. Deseaba tanto conocerlos a ustedes. Lady Palmer sonrió y dijo que no le haría ningún daño. Parece que será para febrero, dijo la señora Jennings. Lady Middleton se sentía nerviosa ante el curso de aquella conversación y dirigiéndose al señor Palmer, le preguntó si había alguna novedad en el periódico. Nada nuevo, contestó él y continuó leyendo. Ahí viene Marianne, exclamó Sir John. Atención, Palmer, que ahora conocerá a una muchacha excepcionalmente bonita. Inmediatamente se dirigió por el pasillo a la puerta de la casa y la abrió, dejando entrar a Marianne. La señora Jennings le preguntó de inmediato si había estado en Allenham, y Lady Palmer se rió de buena gana al oírlo, como dando a entender que comprendía el asunto. El señor Palmer estuvo mirando a Marianne unos minutos y luego volvió a su lectura. Los ojos de Lady Palmer fueron atraídos por los dibujos que colgaban de las paredes. Se levantó para mirarlos de cerca.
Oh, querida, son maravillosos, un encanto. Mira, mamá, qué delicadeza. Sí, son preciosos. Desearía tenerlos siempre delante de mí. Y sentándose de inmediato, pareció olvidar que tales dibujos estuviesen allí. Cuando Lady Milton se levantó para irse, el señor Palmer se puso de pie, dejó el periódico a un costado, pareció desentumecerse y miró a su alrededor. Querido, ¿has dormido quizás? Dijo su mujer riendo. Él no contestó, solo dijo que aquella habitación le parecía baja y abombada de techo. Luego se inclinó y salió con los demás. Sir John insistió en que las Dashwood pasasen el día siguiente en Barton Park. La señora Dashwood, que no hallaba placer en comer casi más a menudo con ellos que en la casita, se negó y les dijo a sus hijas que hiciesen lo que les diera la gana. Pero éstas no sentían ninguna curiosidad por ver cómo el señor y la señora Palmer se comportaban a la mesa ni por ningún otro detalle de su vida. Intentaron entonces excusarse. El tiempo era inestable y parecía que terminaría lloviendo. Sir John no daba el brazo a torcer, les enviaría el carruaje. Tenían que aceptar la invitación. Lady Milton no presionó a la madre, pero tuvo más autoridad para hacerlo con ellas, y la señora Jennings y Palmer se unieron a las súplicas. Las muchachas tuvieron que ceder. ¿Por qué siempre tienen que invitarnos?, se preguntó Marianne, una vez que sus vecinos se marcharon. Se dice que el alquiler de nuestra casa es muy bajo, pero sería muy elevado si tuviésemos que pagar comiendo en Barton Park, cuando alguien visite su casa a la nuestra. Todo ello nos revela otro propósito que ser amables con nosotros, dijo Elinor, tanto por la invitación de hoy como por la de días atrás. Si sus reuniones se han ido tornando aburridas, no es culpa de ellos. La razón de ello hemos de buscarla en otro sitio. Capítulo 20. Apenas las señoritas Dashwood entraron en el saloncito de Barton Park al día siguiente, apareció apresuradamente por una puerta Lady Palmer, con su aire de buen temple y de alegría. Las tomó afectuosamente de la mano y expresó su satisfacción de verlas allí. «Qué contenta estoy», exclamó, sentándose entre Elinor y Marianne. «Qué mal tiempo, ¿verdad? Temía que no viniesen ya que nos vamos mañana. La próxima semana llegan a casa los Weston. Nuestra visita fue de improviso. Yo no sabía nada y el coche estaba ya en la puerta. Mi marido me preguntó si quería ir a Barton. Es un hombre tan espontáneo. Nunca me informa nada. Lamento no poder quedarme más tiempo, pero confío en que no tardaremos en vernos en la ciudad». Las muchachas tuvieron que decir que no era probable. «¿No vendrán a la ciudad?», exclamó Lady Palmer. «Me aburriré soberanamente si no van. Les alquilaré una casa encantadora al lado de la nuestra en Hanover Square. Deben ir. Me haría feliz poder servirles a ustedes de dama de compañía si la señora Dashwood no se siente con humor para ello». Las muchachas le dieron las gracias, pero intentaban excusarse. «Oh, querido», dijo Lady Palmer a su marido, que acababa de entrar, «debes ayudarme a convencer a las señoritas Dashwood de que pasen el invierno en la ciudad». Su querido esposo no respondió y luego de haberse inclinado ante las jóvenes comenzó a lamentarse del mal tiempo. «Es insoportable», exclamó. «Contraria a todos y a todo. Casi siempre el mal humor en los hogares viene de la lluvia. Todos los amigos resultan insufribles. ¿Qué diablo debió inspirar a Sir John para no poner un billar en esta casa? Poca gente sabe comprender el valor de un billar, pero Sir John es tan tonto como el tiempo». Los demás no tardaron en acudir. «Según veo, Marianne», dijo Sir John, «hoy ha olvidado usted su paseo hasta Allenham». Marianne frunció el ceño y no contestó nada. «Ah, no se muestre contrariada con nosotros», dijo Lady Palmer, «porque ya lo sabemos todo y no podemos más que admirar su buen gusto, porque se trata de un verdadero buen mozo. En el campo vivimos a poca distancia de su casa, no más de unas 10 millas». «Yo diría 30», dijo el señor Palmer. «Está bien, no hay tanta diferencia al fin y al cabo. Nunca he estado en su casa, pero dicen que es un lugar delicioso». «Nunca he visto nada más desagradable», terció el marido. Marianne no articuló palabra, aunque su aspecto revelaba el interés que tenía en aquella conversación. «Un lugar de lo más desagradable», remató el señor Palmer. «Eso de lugar delicioso deberías guardarlo para otra parte». Cuando estuvieron sentados en la mesa, Sir John lamentó que solo eran 8 comensales. «Querida», dijo a su esposa, «¿por qué no invitaste también a los Gilbert? ¿No te dije cuando hablamos de ello que hoy no podía ser? Comieron con nosotros hace muy poco». «Ni yo ni Sir John somos partidarios de tanta ceremonia», manifestó la señora Jennings. «Pues no pueden vanagloriarse de buena educación», exclamó el señor Palmer. «Querido, le llevas la contra a todo el mundo», replicó la esposa, riendo como siempre. «¿Sabes que eres algo grosero?» «No creo que sea contradecir a nadie decir que tu madre no tiene buena educación». «Sí, puedes pincharme tanto como quieras», dijo la buena señora con su habitual buen humor. «Me arrebataste a Charlotte y no quieres devolvérmela. Por eso me fustigas siempre». Charlotte se rió de buena gana y dijo con alegría que no sabía si él estaba contento o no. El hecho era que vivían juntos. Hubiese sido imposible hallar una persona de mejor temple y más decidida a ser feliz que la señora Palmer. La indiferencia, insolencia y descontento que mostraba su marido no la apenaban. Sus accesos y groserías casi la divertían. «Mi marido es muy peculiar», susurró a Elinor. «Siempre anda de un humor pésimo».
Elinor no creyó que aquel buen señor fuese de tan mal carácter y tan mal educado. Su carácter podía haber sido un poco agregado por la constatación de que, junto a los imponderables que tenían que ser atribuidos a la belleza, era en realidad el marido de una mujer necia, aunque sabía muy bien que tal calamidad era demasiado común para que un hombre sensible tuviese que sentirse molesto de una manera permanente. A juicio de Elinor, su actitud de trato desdeñoso hacia todos y de incesante crítica era atribuible al inmoderado deseo de distinguirse, al afán de mostrarse superior a los demás. La causa era entonces demasiado común para despertar admiración, y los medios, aunque conseguían realmente situarlo en un plano de superioridad, en lo tocante a la mala educación, no le resultaban simpáticos a nadie excepto a su esposa. «Oh, querida señorita Dashwood», dijo Lady Palmer, «tengo que pedirles un favor a usted y a su hermana. ¿Tienen ganas de pasar una temporada con nosotros en Cleveland para Navidad? Se los ruego. Para ese entonces los Weston estarán también con nosotros. No pueden imaginar lo feliz que me harían. Sería maravilloso. Querido», añadió, dirigiéndose a su marido, «¿no te gustaría que las señoritas Dashwood fuesen a Cleveland?» «Sin duda», replicó con tono de mofa. «No he venido a Devonshire con otra intención». «Ya lo ven ustedes», dedujo la buena señora. «El señor Palmer las invita, no pueden negarse». Pero las muchachas se negaron resueltamente a comprometerse a nada. «Sí, tienen ustedes que venir. Estoy segura de que lo pasarían muy bien. No pueden imaginar qué región tan agradable es Cleveland. Mi marido tendrá que viajar por la región haciendo campaña por su elección y llevará a comer con nosotros a muchas personas del distrito. La casa estará animada como no lo ha estado nunca. Encantador. Pobre marido mío, cómo se fatigará, ya que se verá obligado a resultar agradable». Elinor apenas si pudo contener la risa. «Será magnífico cuando sea miembro del Parlamento», dijo Charlotte, «¿no es cierto? Entonces sí podré reírme de buena gana». «Qué divertido ver que todas sus cartas llevaran en el sobre MP. Podrá franquear las cartas sin pagar y dice que no me escribirá. ¿No es cierto, querido?» El señor Palmer no le prestó atención. «Es que no le gusta escribir», prosiguió Lady Palmer. «Le parece una cosa ridícula». «No», repuso al fin el marido. «Nunca dije nada tan insensato. No me atribuyas las necedades que se te ocurren. Ya ven ustedes qué peculiar es mi marido. Siempre está de este humor. A lo mejor se pasa medio día sin decirme una palabra y de pronto salta con una de estas rarezas suyas sobre cualquier cosa». Pero Elinor se sintió sorprendida cuando al volver al saloncito le preguntó si hallaba simpático al señor Palmer. «Ya lo creo», contestó Elinor. «Parece una persona muy agradable». «Me alegra que piense así. Él por su parte siente una viva simpatía hacia usted y sus hermanas, se lo aseguro. Y no puede imaginar qué desencantado se sentirá si no vienen ustedes a Cleveland. No imagino qué razón les impedirá hacerlo». Elinor tuvo que excusarse de nuevo y, cambiando de tema, terminó el capítulo de invitaciones. No obstante, se le ocurrió que, viviendo en la misma región que Willoughby, Lady Palmer podría darles información más precisas y más imparciales que las conseguidas por los Middleton. Sintió deseos de obtener por aquel camino una confirmación de las cualidades de Willoughby que lograsen disipar cualquier temor del ánimo de Marianne. Comenzó por preguntarle si veían a menudo a Willoughby en Cleveland y si tenían amistad con él. «Oh, sí, querida, lo conocemos bastante», replicó Lady Palmer, «aunque no he hablado mucho con él. Le veo muchas veces en la ciudad. En algunas ocasiones me ha hallado en Barton cuando él se encontraba en Allenham. Mi madre lo vio una vez allí, pero yo estaba con mi tío en Weymouth. Además, lo habríamos visto en Somersetshire, si nos hubiésemos encontrado al mismo tiempo que él en la región. Según creo, no para mucho en Combe, pero aunque estuviese allí mucho tiempo, no creo que mi marido los visitase porque, sabe usted, es de la oposición. Son de ideas muy diferentes». «Adivino por qué me pregunta usted por Willoughby. Su hermana va a casarse con él. Me alegro por ello, ya que tendremos el gusto de tenerla como vecina». «Usted sabe más del asunto que yo misma», replicó Elinor, «si tantos motivos tiene para creer en este matrimonio». «No pretenda negarlo, porque bien sabe usted lo que se comenta. En la ciudad oí hablar bastante de este asunto». «Querida Lady Palmer, por mi honor que es cierto. Un lunes a la mañana me encontré con el coronel Brandon en Bond Street, poco antes de salir nosotros de Londres, y me habló de ello directamente». «Me sorprende. ¿El coronel Brandon le habló de ello?» «Seguramente se equivoca usted. Suponer que una persona que no tiene interés en el asunto ni motivos para opinar de determinada manera dijese estas cosas es lo último que esperaría del coronel. Insisto en que es cierto. Le contaré cómo fue. Cuando nos encontramos nos acompañó en un paseo y comenzamos a hablar de mi hermano y mi hermana, de una cosa y de otra. Y yo le dije: «Coronel, ha venido una nueva familia a la casita de Barton. Según dicen, mi madre los considera gente encantadora. Una de las chicas me dijo está a punto de casarse con el señor Willoughby de Combe Magna. Dígame, ¿es verdad? Usted estuvo últimamente en Devonshire y debo saberlo». «¿Y qué respondió el coronel?» «Ah, no dijo gran cosa, pero me miró como si fuese verdad, y desde aquel momento lo consideré cosa cierta». «¿Cuándo será el casamiento?» «El señor Brandon está bien, ¿verdad?»
Oh sí, perfectamente, y siempre deshaciéndose en elogios de ustedes, no hace más que dedicarles palabras maravillosas. Me alegro, es una excelente persona y de trato muy agradable. Por supuesto, es un caballero tan encantador que me da pena verlo tan triste. Mamá dice que está enamorado de su hermana. Si es verdad, hay motivo para enorgullecerse, ya que tiene fama de ser un hombre muy difícil de enamorar. ¿Es muy conocido Willoughby en esa zona?, preguntó Elinor. Oh sí, y se lo tiene en alta consideración. No es que muchos lo conozcan personalmente, pues Combe Magna está muy lejos, pero todo el mundo tiene de él el mejor concepto. Vaya donde vaya, Willoughby nadie es más apreciado que él. Así se lo puede contar a su hermana. Ella es una muchacha fabulosamente afortunada de haberlo conquistado. Pero la verdad es que él es más feliz aún, porque se lleva a una joven preciosa y simpática como ninguna, a no ser usted misma. Las considero dos bellezas y mi marido es de la misma opinión, estoy segura. Las informaciones de Lady Palmer sobre Willoughby no eran muy precisas, pero cualquier testimonio en favor del joven resultaba agradable a Elinor. Me encanta que al fin nos hayamos conocido, dijo Charlotte, y estoy segura de que seremos buenas amigas. No puede usted imaginar cuánto me alegra. Es bonito que vivan en una casita de campo, no hay nada mejor, no lo dude. Su hermana tendrá un casamiento magnífico y sin duda contribuirá a que lo veamos con frecuencia en Combe Magna, un lugar delicioso bajo todo concepto. ¿Tratan ustedes mucho al coronel Brandon? Yo lo creo, desde que se casó mi hermana. Era un gran amigo de Sir John, y creo, añadió en voz baja, que habría estado dispuesto a casarse conmigo si hubiese podido conseguirlo. Sir John y Lady Middleton lo deseaban, pero mamá encontraba que no era un buen partido para mí. De lo contrario, Sir John hubiese hablado con el coronel y nos habríamos casado inmediatamente. ¿Conocía el coronel los planes que Sir John había expuesto a la madre de usted? ¿Habló alguna vez a usted de sus sentimientos? Oh, no, pero si mi madre no hubiese objetado nada, estoy segura de que nos habríamos casado. Por aquellos tiempos el coronel solo me había visto 2 veces porque yo estaba aún en el colegio. No obstante todo eso, ahora soy más feliz. Mi marido es exactamente el tipo de hombre que me interesa. Bueno, ese ha sido el capítulo 20. Espero que lo hayan disfrutado. Díganme qué les va pareciendo el libro, si les está gustando o no, o qué les parece. Sus opiniones me interesan. Yo lo estoy subiendo así, de a 10 capítulos. Díganme también qué les parece, si quieren que suban más capítulos juntos o menos. Sé que para algunas personas un video de 1 hora y algo es un montón y para otras no. Yo por ahora decidí hacerlo así, pero ustedes me pueden dar sus opiniones de cómo prefieren que lo haga. La semana próxima subo del capítulo 20 al 30. Así que bueno, ténganme paciencia, pero yo lo voy a subir, así leen todo el libro. Bueno, espero que les esté gustando. Recuerden apoyar al canal, dejando algún like y dejando un comentario. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Yo soy Celeste y les mando un saludo grande.